Fino, señores, soy sin luz. ¿Quién lo diría que se podría? ¿Qué dice la luz? Nada. Jesus. De hecho, por eso siempre dejo el intro, ¿sabes? Para que todos hagan sus cosas que les falten. Y puedan poner atención fino, ¿no, Carlos? Por eso Carlos siempre aprovecha ese momento para ir por su comida. Y no lo hace cuando está lo más importante del juego. Head for the research lab where Naomi's being held. It's to the north. Jesus. Ay. Yum. Ay. Yo había visto que se podía, sí. Ay. Y así. Hola. Bro. No sé por qué no se abre. Bro. Bueno. Fuck! HQ! This is HQ. I've spotted the enemy. Send back. Acknowledged. Sending reinforcements. Fire! Empezamos bien. ¿De mi ideas para dibujos? Dibújate un... Pero ideas como de qué, bro. ¿Así en general o...? Dibújate a un Peter Griffin. Pero vestido de una idol loli. Puntos extras si lo vistes como Kaoru. Aunque se me prendió la semana de Carlos aprovechando que es robot. También, ¿no? O sea, las piezas que dieron Saul y Yami también son buenas, ¿no? Cosas por ahí. Tremenda cola del Snake, ¿no? Hey. We're under attack! HQ. We're under attack.
There's something wrong. Support unit. Confirm their status. Need backup! ¿Qué le disparan, güey? Company. Suppressing fire! Y voló. Fíjate que se pasó todos los 3 días de plaza con la cara de Elmo emperrado. Tal vez es porque tu cuenta es nueva. Porque 3 días te suena como... Yo no me acordaba, pero es como dijo el Carliños. Suena como lo de que no puedes mandarle regalos a nadie hasta que pasen 3 días. Hey, Bueno, ni enviar ni recibir, ¿no? O tiene... Ah, también. Tienes esa verificación que hice. Pero creo que yo no la this is tengo ya, HQ. ¿o sí? No recuerdo, la verdad. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Turu, tu, 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 tururu. ¿Ah? Uy, uy. Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A psychological counselor. Psychological counselor. A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping you understand De hecho, the Saúl. mindset of both the PMC and rebel soldiers. She. Rosemary. Ah, mira, ya. Rosemary. Esto me quiere sonar, ¿eh? Es ella, creo. Nice to meet you, Sí, sí, es Snake. ella. This is Rosemary. La voz. She used to work as a data analyst at the Pentagon, but moved to combat support during the Big Shell incident. Yeah. She was in charge of Jack's files, wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, the Combat Stress Platoon. Everyone is here, Yeah, básicamente. I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. I'll be acting as your personal counselor on this mission. No, no, por Since the favor. passing of the new millennium, one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Tal Ron. vez es Pero but ya I'm tienes on a tu different skin, ¿no? circuit. The frequency is 147.79. Ya no andas por ahí con... Her advice will have skin a positive X, effect ¿no? on your psych gauge. Survival on the battlefield depends on your psychological well-being. Porque qué pena, Lose bro, your la cool neta. and your body stops doing what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your Sí, house? sabes. Well, yes. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. What? Didn't I tell you before? News to me. What about Jack? Jack. Jack from Foxhound, codename Ryden. What the I fuck? seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all trace of him. Jack's gone. Tremenda cuqueada que le metieron Just a work mi with the pana. guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss. And No, hombre, one pandilla. thing just Tremendo led to another. chapulín. She's young enough to be your daughter. Yeah. Lucky me, huh? What the fuck? Now I see why Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Yeah, I believe her words were, I'll never forgive that womanizing De hecho, piece of Saúl. shit. I see. Ahora entiendo por qué ese pana Colonel, decía que le caía mal. You knew she was our informant in the Middle East, didn't Este you? men. Was it you El who otro put her up estamos to it? jugando. Yes. Ahora a mí Used my también ya me cae connections in mal. the army to get Meryl the ¿Cómo van a job. coquear a mi pana You Raiden, wanted bro? your No, daughter no. someplace where you could keep an eye on her. Look,
Everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter. My own flesh and blood. In any case, No, bro, ya. call Ya Rosemary ni if me you hables, ever por need favor. advice. No te voy a contestar. Chifle usted a su mouse, la neta. Oh, it was you. Anybody there? What's going on? Enemy contact. We got company. Fire! We've got company. Suppressing fire! Cover! ¿Qué onda, nada? We've got company. Tenemos compañía. Ay, sí. Ah, pero creo que es de... What the... Sale de la nada, bro. Night Quiet. No, pero hay Rosemary, bro. Qué diversión. What? Oh, it's you again. So that's where you were. Huh? Enemy. Encountered an... Understood. Stand by. Sending reinforcements now. Fire! Ah, pero está Sony también. Cierto, cierto. Hostile! ¿Por qué me disparan también ellos? Pensé que éramos panas. Understood. Regroup and engage. Come in, Snake. What happened? Snake? Snake! Pensé que éramos panas. Porque mira, aquí pasas. Y como si nada. Who? Oh, you again. Huh?
¿Qué panas, pero no otro panas? Ah. Hey, Aquí hay uno. it's my man. Who was that? Huh? Understood. Stand by. Sending reinforcements now. Están viniendo por las bromitas de Snake en el barco. It's the enemy! ¡Corre, Snake! Sus padres tienen una foto de Snake joven que dice no matar. Y como tú estás viejo, pues se confunden, ¿no? Y este viejito cascarrabias, dicen. ¿Qué quieren, pues? ¿Nani? Who is this? Snake, That voice. there's an ambush ahead. El Raiden, ¿no? Government and PMC troops. You could be shot from A anywhere. ver que diga got it Watch your memorized. surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake, I'm at your side. Wait. Mi pana. What's going on? Oh, it's you again. Let's go! Over there! Se ven como que son panas, pero si estoy en alerta no son panas. Over there! Charge! ¿Puedes conocer todos los Snake? Básicamente. Nada más ha habido... Cuando son 4 Snake, ¿no? Que es... Naked, Big Boss, Solid, Liquid y Solidus, ¿no? El único que tal vez no conoció así chido fue el Solidus. No sabía que sería en el jugo. ¿Cómo? ¿Nani? ¿Pero cuál juego de gestión? ¿El del barco? Porque todavía los andaba viendo. What the fuck, ¿quién jugo? Sí, creo que ya sé a quién tal vez te refieres. Y efectivamente soy yo. El que le hace las mejoras de las armas, te refieres, ¿no? Fire! Kion Boing de Mango. Kion Mango de Boing. Back me up! Move! Fire! Charge! Fire! We got a hot... Get Verity reinforcements. Suppressing fire! Este es un juego, me lo imagino, de kiwi fresa. Oye, qué sabroso.
¿Ustedes de qué sabor creen que sería aquí en un jugo? Tremendas cinemáticas, ¿eh? Mi tío el fumarolas cuando. ¡Ah! ¡Kion! What if Kion fumara? Míralo. Alto vicio, ¿eh? Tu ballet de fresa y las bolitas verdes así. Bubble tea de fresa, perdón. Búbalo. Ah, es el Yamil, miren. Pero si llevas tu pelo blanco, ¿no, Yamil? Tengo lejos del vicio, por eso le da la manzana. El chango sabe, pero miren, miren, miren. Grande chango. No te lo vas a guardar, ¿verdad, bro? Te lo guardo. Hablando de vicio. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. Puede ser las dos cosas, Yami, no te preocupes. Mira el chango, mira el chango. Perdón, Drevin, estoy viendo el chango, no estoy poniendo atención. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. ¿Qué dice el cura? ¿Pero ahora el chango? Tremendo el Snake, ¿no? ¿Qué le gusta al Snake? Things are about to get hairy. B&B's. Never heard of them? They're Beauty and the Beast. Together they're called Beauty the and the B&B Beast. Corps. El cuerpo bebé. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female. Probably freelancers hired by the PMCs. They run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. No, Drevin. Déjame Ever jugar. since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their #1 priority is to eliminate some guy on sight. A guy named Solid Snake. What the fuck? But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Bruh. Old, huh? Cheer up. That's the bad news. No sé qué sea esa barrita, pero está chusco que dependiendo de lo que pasa en Word on the street says that las escenas te baja o te sube. The B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been Mira el guión traumatized vicio, by ¿eh? war. Badly. Dame varo, dice. They weren't even soldiers to Como el begin guión de with, verdad, you know. miren. Siempre pidiendo dinero Victims of war. para su coca. They suffered shell shock on the battlefield. Post-traumatic. It damaged their minds pretty much beyond repair.
So the only way they could cope with the ¿Por qué reality dices eso, Nat? was to become war Kojima lo machines hizo con mucho themselves. cariño al chango. The remnants of their human side are buried deep within. The Miren, beast, puro vicio. that's what you see on the outside. ¿Cómo erupta? War transforms a snake into beasts. Haciendo este personaje es uno Monkey, dos celote del 3. La verdad es que sí, ¿eh? War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the Lo que Nat no sabe es que ese chango existía en la vida real y tenía cáncer, y este fue su último sueño, participar en un Metal Gear. Y por eso está pelón. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the Claro, pain, burlándose del and chango. all the fury, and all the sorrow, De zorro, miren como en... which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, the master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. 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 Yeah, there used to be a guy by that name in the US military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus. Raven. Wolf. Mantis. You got it. Lo dijo. They're the Snake Hound unit, and they've got you in their sights. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. Yo también le agarré más cariño al Punishiado, la verdad. No one was supposed to be able to hack into the system. Porque es que el Punishiado no era Snake. Are you with the El Patriots? Punishiado era literalmente yo. No, sir. I ain't no lale lule. Lo dijo. I mean, I'm no patriot. You can say Patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell are these Patriots? Allá en Vente Patria. Así es Yamil entonces. Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. The Patriots are Chango. America, the world's greatest military Había power. quedado dormido. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning. Sí, fue cero, yo lo sé porque ya jugué los otros juegos. A life of its own. Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. ¿Mañana es tu cumpleaños, Leinade? No need for high-level decision-making authority. 39 años, poquitos, bro. It's all handled by a massive, yet simple information processing Creo que mañana celebremos con Leinade an AI. jugando Metal Gear 4. Yo digo. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Los 40 son los nuevos 10. Every aspect of the Patriot system is closely monitored De by hecho. 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system Oh, is one part of that. oh. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If Pat cumple hoy. they could fool the IDS. Poco sí. I guess they Poco could sí es use Pat. it as a haven to lay low. Haven. You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply.
back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Seguro, Now we've Lina. got us a society where everybody's DNA and Con razón yo conocí. Ah, sí, is cierto, totally ¿verdad? controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from Típico. ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs. Sí recuerdo que mencionó que no iba a estar el viernes, pero no recuerdo que mencionara que fuera por su cumpleaños. You sure there's no way? I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested Mi mente in you supuse que es porque pues es is 'cause you borracho. start a lot of fires. All right then. ¿Verdad que You sí, need Lina? me? Just give me a ring. Ya cuando esté como el Old Snake. Compártele. Déjalo entrar al vicio, bro. Come on. Get your ass back inside. Now. I have. No por costumbre y no por convivir, de hecho. ¿No? O sea, sí, Marco, pero tú no estás de borrachín, bro. Ahí está la diferencia. Ando erizo, ando erizo, le dijo. No sea malo, jefe, ando bien erizo ahorita. Ay, ahí viene. HQ, do you read? This is HQ. We're being attacked. Enemy position unknown. What happened? Bueno, ¿qué es eso que se está bajando? Pero a lo insano. Que la barrita de abajo es la psique. There's something wrong. Support unit. Confirm their status. Y cuando te sube el estrés, para que te baje el estrés, se gasta la psique. Rico Snake anciano estresado. Pero me pasó ahorita, señor Verdadero. Yo también, la verdad, Y no me la espalda le entró el Fortnite como otros que dicen no va a estar en todo el día. ¿Quién dijo eso? ¿El Carlos? ¿A poco sí? ¿A poco sí, pa? Snake, can you hear me? Mi tío. This is Jack, isn't it? I am Raiden. Jack is no Que more. sí, Where are Raiden, you que now? sí. I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? On a mission. Finding something. Raiden, ¿sabías que For te someone. cuquearon? Finding what? Así le va a A decir. corpse. ¿Cómo? Big boss. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No, the leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. What? Vodka Pluku. Big Mama? Who? We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. ¿Cómo? Her. What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Yeah, Did he seem okay? yeah, as far as I could tell from his Tremenda voice. cuqueadora, Really? That's great. Snake, I have a favor to ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened between you and Jack?
After the big shell incident, he became unstable. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. And in the midst of all of that, the baby we had together, it hadn't even been born yet. Jack slowly stopped coming home. And when he did, he'd be dead drunk, sometimes covered in Pat? cuts and bruises. Roy was worried. He was Jack's commanding officer, but Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to me. He's the one who encouraged me to become a counselor. Pues sí es un I know it chapulín, o sounds sea, like I'm making excuses, tú but I caíste también, needed to Rosemary. get over it. To move on Así with son my los life. chapulines, Rosemary. I'm worried about No, him, of hombre. course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. O sea, mi tío Raiden arriesgándose para poder salvar a Sonny. Y la mugrosa de Rose. Supongo que lo cuquearé. ¿Como nada o qué? ¿Sigo en círculo? Se ve tremenda el agua, ¿no? Como que está glitcheado. Está glitcheada tantito si la veo desde acá, pero si la veo desde acá no está tan glitcheada. Excusa de Torare, ¿verdad? Excusa de Torare. ¿Qué agua? ¿Por qué te ríes del agua, Nat? Y Kojima la hizo con mucho cariño para los fans de la saga. De Rough. Yo estoy bien porque mira, estoy a punto de finalizar la saga. No está disparando a mí ese, pero... Falta el de zombies. No, pero ese no es canon, bro. Yo estoy jugando los que están en la Biblia. No lo sé, Yami, no lo sé, la verdad. Yo digo que ya ahora sí puro Fortnite, ¿no? A partir de ese día. Full Fortnite y nada más. Y ya no va a hablar ni nada, ya puro full Fortnite. No, yo digo que descanso de sigilo, ¿no? Ahora uno donde pueda ir a lo loco. Un Devil May Cry, ¿qué les parece? Él lo acaba altamente dudoso. Tony Hawk. Ya no veo nada. ¿Dónde estoy? David May chillón en modo ¿quién nos da? Pero sí está muy difícil o no en ese modo. Estoy yendo literalmente al lado contrario donde debería ir. Lo que pasa el alerta.
También podría ser el Days Gone, ¿no? Papita, ese con el 5 ahí se vuelve un Dark Souls. Un poco sí, pa. This is HQ. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Ese es el audio. Ah. What? Váyanse, váyanse. Me tocaba tanda de llamadas del celo también. Poco es tu cumpleaños, disparo. Poco sí, pa. ¿Cuál de las mañanitas? Ahorita, para. Reactivo. Bien fuerte el audio, ¿por qué debe venir eso? El audio del juego, repito. This is HQ. ¿Qué mañanitas quieres? ¿Con mariachi, con cepillín, con Alejandro Fernández, con Pedro Infante o chistosas? Chistosas, yo digo, ¿no? Ah, espera. Le pongo pausa para que se calle el helicóptero. De hecho, en el video sale Carliños, miren. Ay. El video, bro. No, yo tampoco, Franco. Ni yo a ellos, ni ellos a mí. What the fuck? Lo mejor es el video, la verdad.
¡Carlos! Carlos. Esto hubiera estado buena para Linares mañana, ¿no? Te la ponemos así también, Linares. Pero entonces, de esta versión de las mañanitas salió lo de Sapo Verde eres tú y lo de queremos pastel, pastel, pastel. Deep es lore, ¿eh? Miren la Sony allá abajo. ¿Ya vieron? Está chambeando. Y el Hal, bien, gracias. Ahorita no tenemos descuento de Drebin. No me acordaba de lo de los días. Creo que hasta mañana hay descuento de Drebin. Oye, Drebin, pura arma para matar. ¿No tienes de otras? 70 yo tengo. ¿Cuánto tengo? Yo tengo. De hecho, no me falta tanto, ¿eh? Se burla el chango. Revista Emo. Ah, emotiva. Ah, pero mira, puedes comprarte de los otros. Comprarte cartuchos no letales. Mm. Hasta Franco estaba aquí hace un momento. Se fue, creo. De nada, después de nada. ¿Ya por qué lleva las abejas del fort? A las abejas. Lo mataron este mes. A las abejas, a los que construyen. Tienes una alga sangrienta, ¿ya vio? Así es, Yamil, te odiamos. No me he dado cuenta. Lo bueno que ya recapacitaste. La de barril, los sin skins y a Carlos, especialmente el último. ¿Me parece Pat cumple un día antes que yo? Sí. Yo digo que en vez de celebrarle a los dos por separado, el próximo año se pongan de acuerdo y nada más cojan un día, ¿no? Ahorita pues ya es muy tarde, ¿no?
Sapo verde eres tú, sapo verde eres tú. Que hay fotos acá, miren. Creo que no es nada importante. Understood. The state of alert has been... Ándale, Lenaden. Tenemos a medianoche del 7, así agarramos las dos fechas. Ándale. Empezamos 5 minutos antes de las 12 y terminamos 5 minutos después de las 2. Pero estoy bien perdido. ¿Para dónde tengo que ir? Ah, miren, por aquí viene una salidita. Luego con mi padre él compra el 3 y mejor nos esperamos y lo vamos para los dos. Pues es que sí, es que hay que ahorrar, ¿no? Ahorita no está uno para andar celebrando todos los días, ¿no? Esta economía no da para más. ¿Esa puerta quizás? Por allá. Sapo verde eres tú. Por la puerta de acá. Pium, 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 pium. Cuando uno está estresado, yo también me estresé de escuchar puro disparo acá, por todas partes. Ahora te entiendo, Snake. ¿Estás escuchando estas Owls? No lo había pensado, El Owls ahorita debe estar, mira, bien bimidito, relajado con los sonidos de su infancia. Ay, ¿todavía somos panas? Oh, it's you. Ándale, es su AMSR. El equivalente. Ahora de hoy el vecino pone sus rolas, son balaceras. Lo sé. Ya no les echan ganas, ¿no? Ya no los mexicanizan, por eso ya no rifan tanto. Hay una que otra joyita por ahí, ¿no? Pero lo que dice Franco también es cierto,
Uno piensa que los títulos siempre están chidos, pero también luego meten cada babosada algunas veces. Así que la verdad no podemos confiar ni en unos ni en otros. Ah. Snake. No te lo utilizan para entrar en esa mansión. Pues vamos, vamos. Me encanta cómo no se escucha absolutamente nada del... A ver, espera. Deja llegar a un punto de control y lo vuelvo a guardar. Naomi's lab. Como puedes ver, Carlos, yo pensaba que sí, pero por lo visto no. Porque estuve viendo la escena de cuando están en el avioncito, que Sony les hace sus huevitos y todo eso. Y al menos ahí ya no fallaba. Así como es el otro día que no se escuchaba para nada. Todavía medio fallaba, ¿no? Pero ya se escuchaba la mayor parte en vez de que la mayor parte estuviera muteado. Pero pues supongo que ahorita en medio de la acción pues también está como diferente, ¿no? Ahorita quiero cambiar uno de los settings. A ver si con eso mejora un poco. Pero el juego tu PC en el comentario es el juego. Es más bien la Play 3 chipeada. Porque todavía el Snake Eater, que también lo jugamos en la Play 3 chipeada, pues está emulando un juego que tiene calidad de Play 2, ¿no? Pero pues este ya es calidad Play 3. Ya nada que ver, ¿no? Ya este sí le cuesta. Y en cierta parte pues sí es mi PC, ¿no? Porque este Play chipeado depende más del CPU que del GPU. Y pues el 2700 todavía da batalla, ¿no? Pero pues ya quedó cuántas, 2, 3, 5, 7, como 3 generaciones atrás. Miren, va vestido de Kion, what the fuck. Me acordé que una vez vi esto en algún video.
Dije, yo conozco este lugar. Akina. Está bonita. A ver, busquen Akina Minami. It's Akina. It's Akina. Creo que hay un logro de encontrarte varios de esos. Un trofeo, güey. It's Akina. La Cupalín. Oh, está en el Sex Dungeon. ¿Tienen con el de Osaka Calzones de techo? Con el que subió apenas en su Instagram, bro. Donde trae su chorcito. Jesus. No es que sea un pervertido, pero Jesus. Trae chorcito y chanclas, así que se le ven las patas. Bueno, no son chanclas, ¿no? Son... No sé cómo se les diga. Como guarachis. Como que falla más cuando está todo en medio de la acción, ¿no? Ahorita como que se escucha bien. Más o menos, Spat. Como los de los Ramuris y vuela. Algo así, Lena. Miren, como la escalera de Snake Eater. Snake Eater. Foto. Miren, flores azules como en... It's her. Y se cortó el cabello y se vistió de... El viejo Snake. What the fuck, primera persona como en... Órale, Snake. Foto. Esto se ve como cuando peleas con la señora cucaracha en Resident Evil 7. Biohazard. Naomi. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Chichi. Me too. Until then. Mi cara cuando esto se supone que es 2014. Y está utilizando un flip phone. ¿Jugó el 0 en directo? ¿El Resident Evil 0? No lo he jugado. Y se volvió drogadicta. De hecho, yo vi un doujin donde... Naomi. Poco de 2014 ya vete. Pásate de rosca, ¿eh? Este comentario todavía se lo acepto al Spad, ¿no? Que apenas tiene 5 años, dijo que acaba de cumplir, ¿no? You and I, neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. 10 years? 8 Pinocho tiene. And Dr. Emmerich, is he with you? Chip. Why? I thought Gracias, he was Agos. the only one able to Gracias, open the mail Copalín. I sent.
Ese Not many es people Pat. could recognize 4D sound data in a soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Hmm. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not, at the moment. Tengo que estar Where buscando. are all the guards? Ah, sí es They know I cierto. won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to Me va a cooperate. papear, ¿verdad? Algo así. Me que se vea sospechoso. De hecho, yo vi un anime donde... A mí dijo Shotako. Naomi, what happened in the Middle East? Que es un Sony Ericsson, ¿no? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. Si se dan cuenta, el traje de Snake You don't trust me? trae el símbolo que le pusimos al emblema If I de answer your question, cucas de diamante. Here at first. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. Deepest Lore. And we were right, ¿Qué dice? but only partially. Róbate el cel, bro. Tú no tienes uno. SOP had another function. To control people's senses. ¡Wow! Oh, The me nanomachines espanté. inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can ¿Ya suppress guardó? hormones to Guardé neutralize the antes de soldiers' entrar a la emotions, mansión. prevent Pero them from panicking and engaging in friendly fire or recordemos, creo, aquí por lo visto se regresa a la antigua forma de It artificially cómo controls the funcionaban los soldiers' guardados. De que pain, tienes que entrar a una emotions, nueva senses. área y cuando In entras other a la nueva words, the área, ahí es essence cuando of debes de the guardar. The Porque si guardas en medio skyrocketing de demands of otra glory área, fueled the demand for te more regresa al soldiers inicio and de esa more área people. donde guardaste. This in turn No se led to guarda the todo lo que haces development of durante el technologies área. to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers Nada más que a at minimal comparación del cost. 2 y el 3, But las you áreas de of aquí están all más people must extensas. understand, Snake, that unlike Pero combat pues ya guardé al menos, ¿no? a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk. No. Our test was a success. At least it confirmed our Pues lo que piensas, hypothesis at the Copalín, time. pero ya tiene más de 10 Just años. as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, Lo bueno que el all the Rising ya no es hatred, así, ¿no? dread, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing Mi the cara user's cuando, mi mind, cara cuando the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's se le body acabó el tiempo a rejects the Kojima de hacer knowledge. animaciones y puso This reaction must then be suppressed with tremendos drugs. PowerPoints Before the user para knows llenar it, el tiempo. his mind is in complete shambles. Snake. Remember Frank? Frank Yeager. Ah, Grey Fox, ¿no? Gray Fox. Sí. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. Nanomachines, son. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed,
battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. ¡Oh! And then suddenly, reality came crashing down. Es que el menú del Play 3. Miren, son todos los juegos que jugamos, ¿vieron? Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it's simply too much to bear. ¿Snake? No me avisó que podía hacer eso, ¿eh? Yo lo intuí. Conocí a mi pana. Él y yo somos uno. Y me refiero a Kojima. Ahora ya sé cómo piensa. But what about me? I've never been under the system's control. Tuve fe, básicamente. That's why I want to examine your body. You need to know too. All right, Snake. Undress. Bueno. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Le vio las panties y vio que traía paquete. Oh my God. Snake. Eres viejo. Jesús. Y vomita. All right, let's just get this over with. Yes. Of course. I'm sorry. ¿Cómo me siento cuando? En el norte. ¿Cómo me siento cuando? Ay, Snake, do you remember buenas what I told texturas. you in my video mail about the first generation of nanomachines? ¿Cómo me siento cuando veo que Sagol se sigue viendo toda la temporada? Yes. Y yo The bien, nanomachines gracias. are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells, not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react. Supongo que yo soy como Solid Snake y Sagol es el Raiden, ¿no? Bien futurista. So, does the aging have something to do with Fox die too? No. Mamá me Your gomite. telomeres were intentionally set up to be Naomi short me regardless gomite. of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the clotho gene, was intentionally mutated as well. Chichis de Snake. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and ¿Quién es Spat? Pero no lo conocemos hasta el raíz. ¿Alguien It was a borracho? safety device to ensure that the seed of O big alguien muy loss joven. didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or fox die. Miren, por si nunca les han hecho un escáner de estos. Como a mí. It's your natural lifespan. Oh, fino. Como ya me dijeron que todavía tienen energía por un Ford y yo no, ya todo pedo para 5 PM. Y lo que te falta, Spad. Es que tú te ves estás joven, bro. Hay momentos en los que ya veía el capítulo y nada más quería que se acabara y pensaba, sí, como que pierde uno la paciencia, ¿no? Yo también me pasa. Yo apenas, creo que ya no lo dije, ¿no? Creo que lo iba a decir ayer, pero pues ya vieron lo que pasó ayer.
muscle tissue. Acabé el de llamada Every part of your body is aging 999. rapidly. Bastante god, ¿eh? An ordinary man wouldn't Cuando se even be volvieron novios, yo standing dije, right now. ¡Uah! Así dije. Snake, the only thing keeping you together is the strength of De your hecho, ¿sabes? How long? Ahorita checamos y cuando, espérame. Deja que me den el control de Snake. Y ya lo vemos. half a year. ¿Cómo? Jesus, Snake. Ah, Don't. déjenle su vicio. Snake. There's something I have to tell you. Así es, Nat. Now what? Al igual que Sagors, yo también ya la puedo recomendar. Your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? ¿Cómo? We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. Ajá. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect La waifu those glotona es not otra. designated as targets from No, the porque virus's llamada se own llama el vato. effects. ¿Cómo se llama? Historia de amor con llamada en el nivel 999, algo así. Llamada de las... No, esa es otra llamada. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, La the morrita se virus llama is Akane, ¿no? starting to mutate. Sagors. The viruses on the left are Llamada con... No, esa es fox otra dye llamada. in its original form. The ones on the right Algo are así. typical of your Gracias, body. compañero. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of fox dye could act Todavía no sé, Carlos. Estoy esperando todas las reseñas del Sagors. Conforme las va subiendo, las voy viendo, ¿no? Me llamó atención el del gato. Porque es un gato y es grande. Y ya. Sí, Carlos, desde hace como 3 semanas que nos avisó el Sagors, yo lo hice. A fuerza es el vicio, miren, aferrado. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. Ayer que se fue la luz, también me puse el día con Skip and Loafer, el manga, y Jesus, tremenda obra maestra, 10 de 10. 20 de 10, God y obra maestra. No sé dónde dejaron el anime, pero eso es lo, creo que es como que lo opuesto de... ¿Eh? ¿Cómo? No, que no mueran. Es como lo opuesto de Oshinoko. Empieza como que lento y luego se pone God, y Oshinoko empieza con todo y luego se pone lento. No. 3 months at the most. Bruh. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. Mi pana el Snake está bien muertísimo ya. You're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. ¿También se quedó después de la hora? Ah. No, pero pues ya lo que viene después es Jesus. It's not over yet. I know.
El vicio, bro. You still have a job to do. You have 3 months. Bruh. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first, will that stop Fox Die from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Hmm. Mi tío el chimenea, ¿cuándo? ¿Ustedes fuman, pandilla? ¿O han fumado? Yo nunca he fumado. Se ve cool, ¿no? Pero Tell me one more thing. con la Coca-Cola ya destruye mi cuerpo lo suficiente. Have you been to a hospital lately? Yeah, While you were there, did they give you an injection? don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. ¿Qué es eso? It's a new strain of fox dye, one I've never seen. Snake Someone es listed it literalmente to me recently. COVID el humano. Any idea who? Him. ¡Drevin! The new fox dye strain is starting to multiply rapidly. ¡Nos comió el Drevin! I can't say for sure. I'll need to do some more tests. ¿Fue Drevin o fue el chango? Entonces él sí es el culpable de la viruela del chango. Take this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachines' ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Bro. Give yourself a shot whenever they get bad. Dad, vuélvete drogadicto. It's potent, so use it sparingly. Cada vez lo va a usar más y más, ¿no? Hasta el final que ya vamos a estar todos It may tilinos. restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. Al chango le transfirieron la memoria de otro Snake. ¿Esto quiere decir que Chango va a ser el jefe final de este juego? I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by Ana Machines, daughter. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. El chango siempre fue Big Boss. Por eso... ¡Ah, sí es cierto, Nat! ¡Eh! I can't slip free. ¿Nat es Kojima? Video is SI. Then I'll free us both. Video SI. Where's Nat es Kojima. Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? El refri de ahí se ve muy sospechoso, ¿eh? Where was he headed? Those are my terms. What the fuck, Carlos? I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being ¿Por qué se ve bien low policy cuando es estas tomas? Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Siempre tienes razón. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. Pero tú cómete un bombón, bro. Están buenos. He calls it Guns of the ¡Lo dijo! Guns. Nos vamos ya a palo. Voy a asumir que es algún otro tipo de dulce. A lo mejor se refiere al... ¿Cómo se llama? Al guatame. This place isn't safe. Come with us. ¿Cómo se llama en español? This way. El algodón de azúcar. What? Oh, Jesus.
¡El diablo! Ah, la paleta payaso. Paula Tizo, Fred Tassiore, Waisucelius. Oh boy. Los trailers de Parte. You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear up. What the fuck, siempre me cambia la mugrosa pistola. Creo que va mejor el juego así porque no tiene que cargar las texturas. Bueno, pero antes leo los comentarios que pusieron de que fuman o no fuman. A ver. Dijo Sonic, Nel, Spat, no, lo odio directamente. ¿Por qué lo odias directamente? Miren, Sony otra vez en el bajo. Esa película del Sanji de 4 kits y hago como si fumara, pero con paletas. Me cuando estaba chavo y estresado, pero ya tengo años que lo dejé. Pues, ¿cuántos años tienes? ¿Fumado? Sí. ¿Fumo? No. Ah. Desde los 15 ando limpio de esa madre. Me empezó a esquiar. ¿Y desde cuándo empezaste? ¿De qué edad hasta los 15? No es por curiosidad, pero lo sentí bien sin gracia. Este estúpido andar tragando humo. No te lo debes de tragar, bro. Lo debes de sacar. El chango le transfirió la memoria del otro Snake. Y entonces... Claro, el humo del tabaco no se traga. Se aumenta las posibilidades de que te dé cáncer. El Carlos comiéndose el humo de todos, ¿no? ¿Por qué lo desperdician? ¡Am, am, am, am! Me gusta sacar humo por la nariz. ¿También te puedes jugar la nariz por eso? Fino. Luego hizo sus comentarios de bombón. Cuando azúcar ya no me gusta, comértelo se te en todos lados y deja pegajoso, pero está bueno, bro. Yo voy a comprar la paleta payaso, me ponía a jugar con ella y los torturaba. What the fuck? Y el de Discord, y el de Discord, cierto. Que pues diciendo que lo jugó de chavo y tiene 13, es que empezó a los 3 años, bro. ¿Cuántos años tengo? ¿Es a los cuántos empecé? Pues sí, bro, por eso. Jesus. Izumi-kun. Cuánta facha, Koizumi facha. Miren. Full facha posting. Tremenda facha se carga el Koizumi, What the fuck, me robó el suéter. Me robó el suéter y se hizo uno nuevo. Con cuello de tortuga. Los lentes dicen cuca.
Dos caritas felices. ¿Se acuerdan cuando ponía el bot carita feliz cuando ponía anuncios? Qué buenos tiempos, ¿no? Finísimo, Iván North. Y tipo cargan el de Koizumi es otro normal. Ándale. Como el Layla de Spider-Man 2099. Ah, no sé. Sí. Sí, bueno. Te diré que sí, pero no sé quién es. La tal Layla. Yo solo conozco a Layla de Idol Master. Se fumaba cuando estaba embarazada. Pero tú que desde los 14 tal vez, pero no le entraba macizo. Son contados los que me eché. Bueno. No, tú tomando la paleta payaso como Lord Farquaad. Que se fue en el primero de secundaria porque uno de mis compañeros estaba alto y no le pedían INE cuando compraba cigarros en el Oxxo. Bruh. Ya habían acabado sus pulmones del Cupa, ¿no? La pose agachada. No lo sé, no lo sé. Un papiando del juego y consume sacando clip para bien para. What the fuck? Oh. Sí, habla con José José. Oh, se me acaba el. Oh, está aquí. What? Pues me muero. Déjame secucizarte. ¿Qué haces colgado, bro?
¡Nani! Bueno, ¿cuántos años de fumar? Un pollo joya. 12 durante 300 segundos. Sube 2 escalones y se cansa. Ahí es el Solid Snake te secusea. Me pongo full mast. De hecho, yo vi un doujin. Muy BDSM. De hecho, más que nada la máscara, ¿no? Trae chichis. ¡Uah! Pero no entiendo, ¿se supone que tiene como que 2 personalidades? ¿O por qué habla como don y como doña al mismo tiempo? Me hago bolita. Oye, ¿esas bolas? Pero no le bajo nada, ¿eh? O sea, no le bajo nada de... Oh, oh. Lo sabía. Voy a tener que dar con pistola real. Quería hacer run pacífica versus jefes, pero... Pero no le bajo nada de su barrita de psique, que es la que supongo. Le debería de bajar, ¿no? A lo mejor si tuviera el Moisin Nagant ya. Nosotros ya no lo hicimos, ¿no? Pero en el 3, yo que saqué el trofeo en la versión de Vita. En el 3, por ejemplo, si matas a los jefes con armas no letales, al final de la pelea te dropean sus camuflajes, que solo se pueden conseguir si los matas de forma no letal. Bueno, si los vences, ¿no?
Cuando ahora sí no lo encuentro. No la lo encuentro. ¿No estaba aquí antes? What the fuck? Besto pelea hasta el momento. Sé que es la primera, pero... Ahora sí ya la vi luego. Nos parecen curiosos sus nombres. Laughing Octopus. ¿Otra está en la pintura? ¿O es de imaginación? No, es imaginación. Que esta está como que más gordita la pintura, ¿no? Chonchita. El Octopussy que se ríe. Snake, come here. Ahí voy. ¡Ah, no! ¡Espera un momento! Casi caigo. Está muy buena esta pelea, ¿eh? Tener que andar buscando. Yo sí me pregunto es... Supongo que no la puedes ver con el Solid Eye, ¿no? ¿O sí? Es este men. No alcancé a ver bien, pero creo que decía Laughing Opt. Naomi? But why? Snake. ¡No le creas! It's another mimic. Watch out, Snake. Do not believe her lies. Pero se veía sexy la Naomi. Digo... Snake. Pero duran quiet. No la topa. El pulpo que ríe. Y sí, se estaba riendo a cada rato, sí es cierto. ¡Ah! Es cine.
What the fuck? Yo de hecho vi un doujin donde... Foto. I am an octopus. Como la canción de los Beatles. An eight-legged beast. These tentacles. Supongo que esto sí es como evolución, ¿no? De lo de Quiet. Their will Pero con variación de poder. is the will of the battlefield. Ah. Sí, así también iba el doujin que vi. Eso pasa si fumas. Así quedó el Carlos después de probar un cigarro. So funny. It's all so funny. No, ¿Me tiene que parecer familiar o algo? it's not funny. Foto. Nothing is funny. I shouldn't be laughing. I can't. The truth is, I'm not laughing. What the fuck, ¿qué está pasando? Not laughing at all. Literalmente soy Snake ahorita, ¿eh? O sea, soy viejo. I shouldn't be laughing. I'm scared. I'm really scared. Full esquizo, ¿eh? Digo esquiza. Bueno, pero tiene voz de bro, ¿no? Puede ser los dos. I'm sorry. I'm sorry. So sorry I laughed. ¿Estás bien? I'm sorry. ¿Ves el Death Stranding? I won't. Nah. I can't. I don't want to. El otro día me estaba acordando de las escenas en el Death Stranding. Bueno, las partes del juego en el Death Stranding donde te tenías que enfrentar al Mads Mikkelsen, o como sea que se pronuncie su nombre, en como batallas de guerra, ¿no? Snake. ¡Ah! Suit. Who knows what she'll throw at you next? Watch out. Tengo una idea. Laughing Beauty. Ah, entonces se supone que tiene como que dos fases la pelea. Uy, se mueve bien rápido. Ah, vi que salió. Al final salió un triángulo. A ver. Oye, pero ¿por qué solo hay color azulado? ¿Por qué traigo la Operator, bro? What the fuck? Yo vi que bailaba, pero creo que no es esta. Vi que si ponía esta canción, te bailaba una de estas.
Porque ven que son como 4 o algo así. Estamos ahorita con Octopus. Supongo que va a seguir. ¿Quién sigue en el juego original? ¿Mantis? ¿O Raven? Sexo. O Wolf. No, Sniper Wolf será después. Esas físicas. Yo cuando es miércoles y ya no hay los maestros. Foto. Kojima en su momento menos esquizo, ¿eh? Tremendas tomas, ¿eh? Me hago bolita. Siempre fue el Dewey. El Kojima. No, no creo. Ah, ¿y ahora se lo roba? ¿Nuevo ítem? Llévatelo, llévatelo. Y sí que se lo lleve. What the fuck? Esto sí es full Death Stranding, esa risa de bebé. Yo, Snake, looking good today. Draven, hijo de tu Pink Floyd. What do you want? That's cold, man. And here I was about to tell my very best customer about face camo. Es el BBC, ¿sabes? That camo skull cap you just picked up. Alucino al aborto. Algo así debe de ser, nada, en definitivo. Como en el Death Stranding. Using the two together can get you even better results. I'd hang on to it if I was you. Doesn't fit. It's not my size or shape. Yeah, looks like it could use a bit of tailoring before you can sport it. Not my line of work, but ain't you got a buddy who specializes in that kind of thing? Somebody's done their homework. Hey, here's my job. Ey, le dijo. Is that the real reason you injected me with those nanomachines? To spy on me? Sí. I prefer the term customer data Grande Draven. Draven. Relax. It's strictly confidential. Nada más al chango se lo va a contar. Y el chango ya sabemos que es Solidus, ¿no? O Solid. No, perdón, Liquid. Virus? A certain virus was detected in my body. Are you saying it wasn't in the nanomachines you injected? Look, you do know there are Pues other neta. folks No, who have done this, no sé. And Yo confío en besides, ti, Nat. what would I Tu teoría get es la mejor from hasta el momento, la inventing verdad. you? Better for me that you're out there kicking ass on the battlefield. I was watching you, Snake. You're a real piece of work. Never thought I'd meet the man who could take down Laughing Octopus single-handedly. Sí, ese chango es 100% importante. She just kept on laughing. Now why do you Kojima no suppose nos that daría un is? red herring like that. Something in her past. You got it. She's from a village in Scandinavia. A ver, ahí nos va a decir Lore. A seaside hamlet known to all the locals as El the Devil's Diablo. Village. Place wasn't known for devils, though. It was known for octopus. See, this was one of the few places in Europe where they ate octopus customarily. Anyway, there's this cult of crazies who for some reason hate the village with a passion. Then, when she was just a teenager, things get bad. Creo que lo predijiste, These nada. nutcases get their hands on some weapons and attack the village. Overnight, her sleepy little fishing town becomes a war zone. They round up all the villagers Nazi and es execute them Kojima. one by one. Except for that girl. They had something else planned for her. Something a whole lot worse than dying. Calling her the devil's child, they forced her to do the kind of thing you'd expect Efectivamente. from one of Lucifer's own.
After they made her torture her family and friends, they made her kill them. The whole time they were forcing her to laugh, Ah, mira. howl like some sort of demon, like she was enjoying it. What was she gonna do? Say no? They'd kill her too. Pues sí, ¿no? Pues o sea. So she let fear take control and did exactly as they told her. She butchered the bodies of the ones she loved and laughed while she did it. And as she bathed in their blood, it gradually turned from deep red to jet black. To her, it looked like the ink of an octopus. The experience scarred her deep. Ever since then, she hasn't stopped laughing. Only, that ain't really laughter. Why are you telling me this? You expect me to feel sorry for her? Nah. I know you got no room for that stuff in your world. And besides, this is war. This is... Right. In a way, though, I guess it was the right thing to do. What was? Fighting you cleansed her mind. All right, enough chit-chat. There's other beasts out there in them woods. Watch your back. In the woods. Un casquete de camuflaje que utiliza la misma tecnología que el octocamo. Combinado con el octocamo aumenta significativamente el efecto del camuflaje. Camuflaje facial Laughing Beauty. Ok. Pero para parecerse la cara de Laughing Beauty. Eso es lo que me desbloqueé por no haberla matado. Se supone. Asumiré que sí. ¿No fue el que diseñó el primer Metal Gear? El chango siempre anduvo diseñando todos los... Por eso está calvo, ¿no? No es que le hayan rapado o algo. Lo que pasa es que está viejo como el Snake. Y él ha estado creando todos los Metal Gears y los análogos. Como por ejemplo el Shagahoth del 3, el Peace Walker del Peace Walker, el Sahelanthropus del 5, etcétera, etcétera, ¿no? Chango siempre fue Huey. El Chango siempre fue Huey y Huey siempre fue Carlos. Eso quiere decir que... Qué chido es que el octocamo, ¿eh? Porque así siempre las escenas son dinámicas. Con el que te quedaste por última vez. Mira. Están las de Naomi y las de alguien más. Los papos de alguien más. Snake, have you lost sight of the target? Whenever something moves, it leaves a trail behind. ¿Tú crees? Track and find Naomi's trail. I'm not like Big Boss. Tracking isn't my strongest suit. When did you get so good at it? After saving Sonny, I drifted around the globe. In Alaska, a tribal elder taught me some scouting techniques. Drifted. You never went back to see Rose? Rose? She doesn't exist. ¿Cómo? No. Rose and I live in different worlds, different times. Se volvió emo, pues, básicamente. Someone like me. My place is here on the battlefield. Emo y loco. Listen, Snake. Scouting is based on the principles of hunting. There are two fundamentals: awareness and tracking. Awareness? Awareness refers to locating a trail by paying Nos van a dar algo similar al... Tracking means to follow that a lo de los Assassin's Creed. Your target's trail could be footprints, a branch they broke along the way, bent grass trampled underfoot. You need to feel for clues using all your senses: sound, smell, touch, Ah, mira, the direction of the wind. Watch how the y así acabó en el Racing todo hecho un robot, ¿no? These are signs that someone may be disrupting the environment nearby. You sound like a ninja. Exactly. Ninja are the ultimate scouts.
¿Quién lo diría? If your enemy is a skilled scout, they'll be doing the same thing. You may be the hunter, but you are also the hunted. To avoid enemy detection, move slowly, little by little. Don't disturb the air around you. Try to make as little noise as possible. Your pursuers will be doing the same, trying to sneak up on you without a sound. If you can't pick up the trail with your naked eye, switch the solid eye to infrared mode. That will enable you to see Naomi's footprints and any enemies lying in ambush. Switch the solid eye to infrared. Got it. But the sound it makes while engaged could end up giving your position away. Ah, ¿a poco hace ruido? So don't leave it on for too Con razón me estaban All right. encontrando Listen los to your heart. Trust your senses as much as you can. enemigos And hace you'll rato. find Naomi's trail. I'll give it a shot. Ah, mira. Snake, follow Naomi's La trail. rola sigue. Find out where they took her. Watch out, though. You might run into a few holdups along the way. Shh. Eso, Haidara. Solidai. Extraño el Haidara, Ese sí era top poderes. Haidara. Snake, the trail splits up into multiple directions. Look closely at the footprints. Las veo todas iguales. Pero creo que es acá, ¿no? Sí, es acá. Veo unas pisadas más chiquitas. Hay alguien atrás de estas cajas, ¿verdad? Uy. Necesito la luz. Échale ganas, échale ganas. ¡Ah! ¡Shh! El agua tan bella. ¡Ese! ¡What! ¡Está orinando! Fuck off. Yo cuando quiero ir al baño. Pero me hará gusto. No. Looks like they split up here. Mi deber hacer esto. Es para allá. No, antes.
Sí, ¿no? Sí. Tremendo bajón, ¿no? Después de la ultra pelea. You think that could be Naomi's? Ah, pero no son sus panty. Como el 16 y los ajos. No sé a qué te refieres, sí. Oh, fuck. Master Key. Ya tengo puntos, ¿no? Ahora sí. Sí, ya tengo. Finally. Hay que cambiar. Voy a cambiar el operator, porque siempre me lo pone y yo no lo quiero. Se viene aquí un try hard partner. 10 balas. Ay. ¿Cómo hago zoom? Ah. Bueno, 9 balas. El vivo dejó el 16 porque después de tremenda pelea con Titán lo mandaron a comprar ojos. Bro. Al menos aquí sigo echándole ganas, ¿no? Buscando a Naomi Hunter. Chales. ¿Hay algo secreto acá? Tremenda el agua, A mí me gustaba el agua de estos tiempos. Se veía rara. That's weird. Naomi's shoe prints just vanish. But just hers. Papos por allá, papos por allá. ¿Alguien ahí? ¿No? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué tal, ¿Dónde está el agua de Last of Us? ¿Toda limpia? Oye, pero... Se me olvida que aquí algunas armas no puedes hacer CQC. Y ya regresaron las patas de Naomi. Y aquí desaparecieron otra vez, creo. ¿Por acá? No, sí, por acá. Estoy quedando sin raciones. Esto no puede ser. Wait a minute. It's the solid eye. The sound is giving your position away. Take cover, Snake.
Sí, ya jugué el Peace Walker. Ay. Ya nada más falta jugar este de la saga. Bueno, entre otros, pero que vi que no son canon, entonces los ignoré. Como como los Acid. ¿Cuál es Next Revenge? They must have gone separate ways Ya, bro. here. Bien rancio el CQC en estos juegos, ¿eh? Nada que ver con el de... El 5. Aquí no. Ah. ¿Qué quieres? You need to look at more than just the shape of the footprints. Don't assume you're on the right track just because the print matches the target's shoes. Take a closer look. Imagine the target actually on top of the print. What? Think. Is the depth of the print consistent with Naomi's weight? Does the stride, straddle, and pitch match her walk? Pay attention. Yo qué sé, bro. Don't let the hunted fool the hunter. O sea, y me dice esto ahorita, no al principio. Pues yo las veo bien, bro. ¿Eh? Uy, uy. ¿Y estas manos? ¿Eh? What? La basura. Eso que dice ahí Kojima, ¿no? Aquí índice. ¿Qué se supone que es esto? ¿Los desarrolladores o algo así? Kakio índice, mira. A ver, alguien busque Metal Gear Solid 4, manos. Sería que los iba a correr. Y literalmente dejaron su marca, ¿no? Es que aquí dice, creo, mi casa, ¿no? Mi casa, tu casa. Y dice Mine C. Es el juego como el 3 te dan un arma y otras cosas. El chiste es que a pesar de haber pasado 7 veces este juego, nunca puedes utilizar esa arma. Pero cuando empezaba una partida nueva nunca la tenía. Por cierto, hola. Hola. The developers of the game. Ok. Entonces sí es lo que pensamos. ¿Cómo mato estos cuis? A ver. Bueno, no los voy a matar, ¿no? Pero me los puedo comer, tal vez. Y me los almuerzo. What the fuck, revivió. Ah, no puedo. Cuis. Bueno, pues lo que diga Raiden, yo voy a ir por aquí a ver qué pasa. Y ya si me matan, pues me mataron, ¿no? Y es Perú, pues sí, ¿no? Bueno, dice Sudamérica, ¿no? Pero... Patas normal. Patas Naomi Hunter. Posiblemente.
What? Ah. Yo pleites. Lo dudo, pero sí. ¿Muña? ¿Qué decía? Muña. A ver. Una hierba originaria de Sudamérica. Los locales utilizan su olor para aliviar los síntomas del mareo por la altitud. También sirve para hacer un delicioso té. Aumenta la recuperación de la psique un poco mientras lo equipas. Ah. Te hace droga. The Boss. Se llaman los cigarros. ¿Qué bug más curioso? Sí, está rara mi Play 3. Busca el pito de Carlos. Pero Carlos no es de Perú, ¿o sí? Ya no veo patas de Naomi. Ni acá. ¡Ah! Ah, miren, son sus papos y luego. Entonces no era por acá o. Ahora va sin papos. Deben ser estas sus patitas, ¿no? No le quita que está muy peruano al jugar, tienes razón. Te metiste con el ambiente, traspasaste al infierno de GTA. Está muy rara mi Play 3, qué raro, ¿no? Oh. Todo el rato estás girando tus patas, ¿te imaginas? A ver, ¿cuáles patitas están más chiquitas? Las de acá, ¿no? Y aquí regresan los tacones, what the fuck. Estoy dando vueltas y vueltas, Siento que esto ya lo viví. ¿Vuelvo a seguir los tacones entonces? I'm noticing more footprints now. Security's getting tighter. We could be getting close to Naomi. Voy a ir por acá. Punishado yo hubiera acabado la misión. Punishado le hubiera llamado al Picuas y hubiera echado napalm en toda la zona. Tal vez Sonic. A lo mejor Naomi aprendió a volar. Mi cara cuando vamp. El vamp, ¿por qué regresó este men? It's Vamp. I'm sure of it. Yeah, and they're taking Naomi away. Qué raro, va en cámara lenta mi Play 3. Su celular también, miren.
As you wish, we'll begin shortly. Dale, dale, dale. Que le den su circulito que ya tiene en la frente. Oye, Snake, ¿para qué compré el sniper si no lo vas a usar? Ay. Lo hizo. Ah, pues claro, Snake nunca vio que era inmortal, ¿o sí? No creo que Snake sea zurdo, yo creo que más bien es ambidiestro. Ese es mi lore. Begin. We'll use his blood. It could get intense. Brace yourselves. Shots, all of you. Yes, sir. I'll be taking A mimir. Sí, Sagol, sí. Por eso Snake no sabía que si le daba un headshotazo no iba a funcionar. Y si ahorita me pongo la cabeza del Lauhin Octopus, ¿no serán mis panas? ¿Pero no les enseñan a manejar el arma con ambos apuntados? Para mí suena coherente, ¿no? Que un super soldado como lo es el Tilín, el Solid Tilín, sabría apuntar como fuera. Solid, ponte tu droga. Droga. Rápido, saca la Playboy. Oye, Naomi. Yo creo que si te avientas, sí. Oh. Olvídalo, Naomi. No creo que sea buena idea aventar. De hecho, Sao. ¡Trevin! Trevin, no, bro, yo no me meto en los conflictos. Yo nada más vendo armas. ¡Rápido, vete con el chango! Miren, Kion salvando el día. Este plan es 100% Kion. Y me refiero al chango. El chango con el... ¡Rápido, Snake! El chango en la metralleta, bro. Drevin, yo no me meto en conflictos. Alzo Drevin y el chango. ¡Chango! ¡Cúbrete, chango! Me importa más el chango que Naomi, le seré sincero. Gotta be a bumpy ride. Grande el Yamil, ¿no? Pensar que hace unos minutos pensábamos que nos había inyectado Foxeye parte 2. Las cotillas de uso exclusivo del chango. ¡Mira el chango! Tómale coquita de chango. Sí, 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 sí. Ya me liquidó esa madre del día. Míralo. Emocionado el Kion, Coquita para la presión. Miren, son zombies como en el Survive.
Pues solo queda aquí y ya viene la partida de Forte. Y ofreciendo los Dr. Ándale, parece más Dr. Pepper que Coca-Cola, ¿no? Ay, no. No me digan que va a pasar lo que creo que va a pasar. Buen audio. Snake, para disparar a la trayectoria, acuérdate frente a ella y pulsa el botón de acción. Eres joystick derecho para apuntar y pulsa el botón de atacar para disparar. Supongo que esto también es como que referencia al 3. Cuando ibas con la Eva. También, Cupalín, también. What the fuck, regresó el audio. Ahora es cuando me entero que había una rana a la que le tenía que disparar en esa parte. Como en el 3. ¡Ah! Snake, deja de jugar. Imagínense que el audio está bien pandido. Esta es la True Franco Experience. ¡Ah! This is fine. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Acabo de notar que hay números en el logotipo ese de pulpo. ¿Qué significarán? Oh boy. Voy.
un MGS, un Metal Gear Solid. De hecho. Ya sé, Otacón, ya sé. El Cupalín se ven bastante realistas. Alzo el Cupalín con sus audífonos ya todos tronados. Get ready for some speed! Un momento, pues ya pasamos por aquí. They can't hit what they can't get! Those geckos! What the fuck? Bueno, lo que está más raro es que parece que los disparos vengan de ventana. Es que es la nueva función que puse para los streams. Audio 4D. Up front! Here they come! Qué gordo estaría esta parte si no estuviera todo glitcheado el audio. What the fuck, miren, vamos a donde vive Carlos. ¿Duelen los oídos? ¿No? No, pero me molesta que no se escuche bien. Me molesta que escuche todo cortado. Estoy en Centroamérica, no en el sur. Síguete engañando, síguete engañando. El chango está bien, es lo único que me importa. Pero sus coquitas del chango, no. Come on, Naomi. Stay with me. El vicio es grande. Up you go. Miren el guión, miren el guión, bien vivo. Pásate de rosca, Drevin, You okay? Yo exactamente pensé en esa misma imagen yo. No pensaba que Kojima también la pusiera. ¿Eh? ¿Cómo? Raiden, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué te pasó, Raiden? ¡Trae tacones! ¡Es gay! Go on, get out of here. Ahora es sexy. Can you move? Yes. Ah. Ah. Let's go. Sexy. Here they come! El vicio. Ah. Así que de esto va a tratar el Rising, Bandy. ¿Pero qué no se supone que se volvía Cyborg hasta el Rising?
¿Qué le pasó a mi pana en estos años? Sí, no sé. No machines, tiene razón. Mucha razón lleva. Ahí se vuelve más. Yo pensaba que aquí todavía era Raiden normal. No, desde el inicio lo es, pero después del prólogo le hacen una mejora. Ah. Este es como Raiden Cyborg 1.0, ¿no? Y después es 2.0. Acá aún tiene tula. Le mete el 5G del Rising. Eso explica muchas cosas. ¿Ahora qué, Raiden? Movimientos de bayoneta, bandido. Con sus tacones. ¿Quién lo diría que los tacones servirían tanto? ¿Y si le dejamos la misión al Raiden? Creo que es mejor opción en vez del abuelito. ¡Eh! ¡Lo dijo! Porque le hacen como vacas, ¿no? Viendo de los detalles del traje. A echarle ganas, güey. Sonic haciendo nada más el busto. Busto, o sea, solo la parte de arriba de la cabeza. No busto chichis. El busto, pero el otro busto, ¿no? Jesus, aquí va Ultraman, ¿eh? Me está manteniendo ocupados. Ahora puedes aprovechar para escapar. Le metieron tremendo patín. Lo dejaron torpo. Estaba a punto de volverme a darle una patada. Otacón, ¿qué haces aquí? I'm sorry. I'm a little busy right now. Thank you. ¿Ah? ¿Y esta tensión sexual? No me digas que vas a chapulinear a tu pana el Snake, Otacón. ¡Esperen! ¡Falta Raiden! Where's Raiden? Still fighting.
¿Es su madrastra del Otacón? ¿Te imaginas? Me zurro ahorita en stream. El vamp. ¿Por qué bailas, bro? Top peores personajes. El vamp. ¡Ayúdalo, Snake! Ah, sí, su cuchillo pichula, sí es cierto. ¿Y esos pelos, bro? Pecho peludo. Como decía Peluche en el estuche, ¿no? ¡Ah! ¡Snake! Le salió agua. Oye, cochino. Ni lo estás tocando, Vamp. No te hagas. You too, immortal. No. I just don't fear death. Ah. Tremendo el Raiden, ¿eh? Estas escenas con Raiden son full anime, ¿eh? Los vacas no la puedo tomar, yo tampoco, la verdad. Todo este subplot de Vamp versus Raiden está como que muy... Pero, o sea, supongo que por este juego ya a todos les empezó a caer mejor el Raiden, ¿no? Entre esto y el Rising. Lo arcó con sus... Kojima, ¿y si me dejas jugar? Discúlpame, Kojima, pero hubiera estado bueno que me dejaras jugar esta parte. ¿No le gustó que cambiaron tanto la fórmula? Le está bailando encima. A este quedan ganas de jugar el Rise. Ah, mira. What the fuck. Mientras tanto, Snake, Naomi y Otacón. Bruh. Está loco. Es cine. ¡Épale! Wows. Could you be the one to finally finish me? Tal vez. Esta escena es demasiado homoerótica, ¿eh? ¡Ah! Vaca.
El Raiden muriéndose, bro. You okay? Fine. Estoy joya, dice. Estoy joya, estoy joya. Estás lleno de cum. Boss. Es un Sony Ericsson, ¿no? Are you sure about this? Sí es. Qué tiempos aquellos, ¿no? The test was a failure, even with his code. As I feared, it's not pure enough. We need all of him. The PMCs we deployed have suffered brain damage. Nothing salvageable remains. Our only remaining option is to secure the original. I know that. It's only a matter of time. We're working as fast as we can to find their hiding place. I need you here too, Vamp. Producto Place bien hecho. De hecho. Digo, Scoop. No lo chupes. Ah. Full gay. Kojima sabía lo que hacía, ¿eh? Hang in there. Vamp. He's got to be immortal. No, he's not immortal at all. It was my design that caused his body to be like that. Huh? Naomi? What do you mean? The nanomachines in his body cause his wounds to close and heal at an accelerated rate. Someone took the basic nanomachine technology I once researched and perfected it. In a sense, I'm responsible for Vamp. It's one of my sins. O sea que también es responsable de dicho incidente. I brought a monster into this world. And I too am... Hold him down. ¿Cagará? Pues sí, ¿no? O sea, le ayudan a las heridas, pero pues uno tiene que ir al baño. Ah, el Raiden. Sí, pero pero cum. No, an infusion of artificial blood. Yo creo que sí, Carlos. Por eso no comenta. Raiden. A Big Mama. Nos vamos para One Piece. Rumbo a One Piece. Me dieron unos trofeos, pero no sé de qué. Supongo que de que pasé el capítulo. Con un huevito estrellado sana. Creo que en el Rising una de las conversaciones del código habla de deshacerse de desechos, pero no recuerdo bien. Tendremos que ver, ahora que lo juguemos. Vamos a ver este y lo dejamos, ¿no? Yo creo que está bien un capítulo por directo. Y así en 5 días lo acabamos. Sí, huevitos de Sunny. Miren, ahora sí, le salió bien. What? ¿De un huevo salieron 2 gems? ¿Puede pasar? What the fuck? Directo al juego. ¿Tú qué crees? The trick is to keep the lid on. Now, let it cook for 1 minute. Ah. Todo desfasado el audio. You like cooking, don't you? Good for you. This is my sunny side up fortune telling. ¿Cómo? When it turns out good, it means something good is gonna happen. Oh. So that's why you don't cook them over easy. But the secret to good cooking is to keep who's going to eat it in mind. Lo dijo.
¿Por qué va tan mal estas escenas, bro? No entiendo. Is this your mother? Yes. Witty, 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 witty. Bueno, al menos está cortando el audio, ¿no? Va todo desfasado y se acelera, desacelera, pero no se corta el audio. That tune you were humming. It's from the periodic table, isn't it? Thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. The fuck? Americium. Curium. 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 Panas. That's it. Curium. Oh, this? Y me compro un mes de Plus y lo jugamos en el Play 3. Te castigó Diosito, Yamil. Si ya sabes, Yamil. Allá arriba hay un Dios que todo lo ve. La vida da vueltas y te va a picar la cola. Si ya lo sabes, bro. See, Sonny? Us girls have to look our best. ¿Les diste el Play 3? No, obviamente. Was Olga. My mother. Obviamente lo jugaré yo solo, ¿no? Hasta el punto donde lo deje. Pero no sé. ¡Ah! Que esto me molesta mucho, ¿eh? Se va a ver más cum porque por la resolución, pero al menos no va a pasar lo que sea que esté pasando aquí. Thanks. Yo digo que me mande un varo de lo que me debe el Carlos para que me pueda comprar el Plus. Eso. O sea, o también saben qué se me ocurrió. Buscar las escenas en YouTube e irlas poniendo de fondo. He's after the corpse of Big Boss. Huh? What for? It's the final key he needs Ahora la to Master gain Collection. access No. to SOP. The keys to the system are Big Boss's genetic code and biometric data. Ajá, Nat. Without them, there's Mira, no esta sí way va to bien. gain access. Bueno, mejor que la anterior. What's Liquid been doing all this time? Y ahorita lo que dijo He's been performing tests. el Sonic de los 3 huevos, que son los hijos de Big Boss. Creo que sí es referencia a eso. Liquid's DNA chip. In his second attempt, he used the DNA code and biometric data extracted from Snake's blood. What's the need for the original if a substitute works just as well? Porque en el anterior Neither your genetic pattern nor Liquid's genetic pattern is a 100% salen 2 huevitos y sale durante el capítulo el Liquid en forma de ocelote, ¿no? What do you mean we don't match? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí, Chapulín. Dr. Emmerich. La Sony, bro. Scientifically speaking, there's the markers Policenautas. during the cloning process, the mixing of mitochondrial DNA within the egg cell, the intentionally altered Terminator genes. Scientifically speaking, Chapulín. both you and Liquid are as similar to Big Boss as you could possibly be, but you're still different. Different? Yes. No se lo sabían, ¿no? So that's what Liquid was talking Que uno es los genes recesivos y el otro. We're not copies of our father, after all.
Which is why dominantes. he created Solidus. But Solidus is dead. Bueno. Listen carefully, Snake. This is the most important part. La Sony chambeando en el fondo. The AI Hay como 4 teclados. employs a highly aggressive advanced IDS. It uses a special code to inspect all data and commands circulating within the network. Any data that fails to conform to that code is treated as a foreign object and expunged, like viruses killed by white blood cells. Una super hacker. The authentication program this IDS uses is based on a genetic identification program, one I helped develop for Foxdie. It's set up so that host commands only execute properly if the key matches perfectly. However, Oh, una Play 3, miren. if the IDS suspects someone is trying to break into the system, Pero está arriba también, ¿no? No puedo ir a verlo. Y el rey todo muerto. Que sea mía. So, if you're going to use a substitute, you need to find a new genetic access code with O sea, sí, Sony, pero estás en una Apple. Ah, cierto, ya te lo perdiste toda la parte de Raiden. Lo bueno, bro. Te hubiera espantado. Era muy homoerótica. Strictly speaking, Snake and Liquid aren't the same either. Which is why Ahora usa tacones el Raiden, bro. And spare you. No, Sagor, yo no. Let's put it this way. Me gustaría saber, pero yo no sé. Liquid uses Big Boss's genetic code, the original. They'll have the system complete control. Hold on. I Buena thought having teoría, his Sonic. code wasn't enough. You need his biometric data at the same time, don't you? That's right. And Big Boss is already dead. Como sabe. No. He's alive. Big Boss is alive. That's impossible. His body is. Or rather, his cells. That's impossible. Lo dijo. Big Boss survives as a biomort. A brain-dead shell sustained in the lab. Liquid has already left for Europe in search of Big Boss's body. Right from the start, he knew his experiment in South America wasn't going to work. Europe, huh? Hay que ir con Big Mom. If Liquid obtains the body, he'll be primed to make his final move. Allowing him total control of the system. Exactly. Unless we can stop him first. Raiden. Métale más kuma a su sistema. Pero supongo que nada más podría el Otacón, ¿no? Yo creo el Solid ya debe estar bien seco. Uncle Hal, I found it. Huh? Ah. This is it. Where'd you hack this from? AT Security. The Patriots. Can't believe this sort of thing still goes on. Le quito su cigarro. The war economy is heating up the R&D race. ¿Cómo se pelea con la Sony? It's not just the PMCs either. Every corporation tethered to the military-industrial complex is losing its sense of morality. Ándale, Marco. And it's us science-holics who are doing their dirty work for them, not even realizing it.
Can we make Jack better? I don't know. Sonny, Paz. may I? May I tendon shaken? I must. I trust you. May I? What the fuck? It's no use. There's nothing we can do here. Hmm? What do you mean? Look at this. Sube la silla. His artificial blood needs dialysis. We don't have the proper equipment. Dialysis? Getting his wounds healed is important too. But at this rate, he's not gonna last that long. Dialysis. Is that like what kidneys do? That's right. Por último que oí a mí, no lo Rodman's sé. blood is an older type of artificial blood that was used by the military, called white blood. Cum. After it's been in Se use llama for a cum. while, the blood needs to be dialyzed, filtered. Right now, he's slipping into autotoxemia. Ah, qué momento. ¿Qué te pasa, tacón? What do you mean? Eastern Europe. They have equipment that can heal me there. Where? The same place Liquid went? Ah, se quedó en Laughing Octopus. No, hombre, ya. Otacón que miras, estaré. Otacón que miras, estaré. Otacón que miras, estaré. Dr. Madnar. I've heard of him. A world-renowned cybernetics expert. Strictly underground, though. We're in luck then. It's settled. We must head for Europe. The sooner we get there, the better. Yeah. I'll call Campbell and have him get us landing clearance. Oh, a snake! ¿Qué está pasando Where ahí, you eh? going? Dicen. I'm gonna be spewing out poison soon enough anyway. What's one more smoke gonna hurt? Grande Sony. This is a no smoking flight. Y le baja la psique. Y le baja más de una barra de psique. Sácate a la goma, Snake. Sony, tu mamá tiene gráficos de Play 2. Bien erizo. ¡Eh! Waifu. Sospechoso, ¿eh? Oh. Todo muerto el rey.
Who is this? Oh, her? That's my sister. No, Tacón, no te dejes. I never knew you had a sister. For a moment, I thought she might have been your girlfriend. No, I don't have a... Emma was a brilliant programmer. She wrote the worm that destroyed the Arsenal Gear AI. Then Vamp killed her. I'm so sorry. No, there's nothing for you to be sorry for. Or me. I used to be an anime otaku. Okay. Oh. So that's where Otacon comes from. I was always fascinated by sci-fi anime. That's what got me into this line of work. Ok, Otacón, muy necesario. Reality wasn't so simple. I never even imagined that science, that my own research, could cause so much misery. Un momento pensé que era tu novia. No, no, esa era mi madrastra. I mean, it's not like a science holics or Satanists or ¿Por qué dices? But Voy a decir que son así. even when we've got the best of intentions, we end up being used by others for evil. Dr. Emmerich, You see this? Sonny helped me build it. Really? Sonny helped build this? We built it using top-secret docs and patents dug up from intranets at a bunch of research labs. To tell you the truth, I think she's better at it than I am. Otacón. But she's just a child. She cracked the protection on your mail. Wow. I assumed it was you. Sonny was taken by the Patriots right after she was born. La traición, She ¿eh? never even met her parents. No lo hagas. She's spent her entire childhood inside the net. No lo sé, la verdad, Marco. Yo espero que sí. That's why she has trouble speaking. Her home is in the computer. She can only see the outside from the inside. She's always in there, searching for herself. Bruh. Searching for her family. She's trying to find out who she is and where she's going. She's literally me. Searching for herself and her family. Así es, She Naomi. believes she can find the answers inside a machine hooked up to the world. She spends every day inside the net, exploring. For Sonny, this is home. No, it shouldn't be like that. What? It's time you let her go outside. What are you talking about? She hasn't even been born yet. Huh? She's still in the womb. She needs to live a real life. But Sonny's never shown any interest in leaving the Nomad. Frankly, I'm worried about letting her go out there. Oh. La del brasier te la sabes. I have a feeling she'll do just fine. You really think she'll be okay going outside? That's not what I meant. Eh? I think she's got a good handle on her science. Sorry. Go on. Huh? You were about to say something. Oh, right. Would you mind if I helped Sonny with her cooking? Oh, of course not. Go ahead. But, about all we've got on board besides military rations are eggs. No. Huh? Leave them off. It makes you look handsome. No, Tacón, no le creas. Ella te está sonsacando. You think so?
¡Chapulín! Son request opening Chapulín Colorado. Yeah. Dr. Emmerich, Huh? is it okay to sleep in there? Excuse me? Well, Dr. Emmerich, Contigo no, de fondo así. I know it's easy to forget sometimes, but I am a woman. You understand. Sorry. I know it's selfish. Que no es que no quiere, no es que no quiera que triunfe mi pana Otacón, pero no confío en Naomi. Right. Pero para nada, Seguramente nada más está con nosotros para poder llegar a lo de... al cuerpo de Big Boss, porque ya ven que dijeron que lo traía Big Mama. Y seguramente eso, ese USB es algún tipo de rastreador o algo así. ¿Sony? Huevo. Solid Liquid. Los pollos se llaman Solid y Liquid. Bueno, gallinas. Todo cuqueado el Solid, Pandy. Good night, Dr. Emmerich. Yeah. If you get No lo sabe, ¿no? or anything, just let me know. I'll be out there working. Ahorita el Snake le va a decir: oye, ¿no te quieres aprender unos movimientos de CQC? ¿De panas? Yes. Ah. Ya, Otacón. Si vas a estar de Chapulín, pues ya mínimo. Full Chapulín, ¿no? No andes de tibio, Hal. Sexo. What the fuck? Huevos de agua. Mi pana el tibio be like. No, pues ya chapulineó, pues ya, ¿qué se hace? Ah, mira, ahora vamos contra Raven algo. Esos aplausos. La Sony. What the fuck, esos aplausos. Ahora es Solidus Sun, ¿no? Ah, no, Thirso. Me engañaron. Me engañaron. Pero no entiendo la verdad, ¿eh? ¿De dónde viene la repentina atracción de Naomi a Otacón? Pero pues bueno, ¿no? Me lo creeré. Snake, a national state of emergency has been declared in an effort ¿Le gustan los to root nerds? out the local resistance. Tal vez. The hunt Es is un papucho de being Otacón. O sea, carried sí, out ¿no? by Pero US-based PMC, yo sigo sospechando. Lo está usando nada más. Pobre de mi pana Otacón. Which means that liquid's lurking somewhere behind the scenes. Right. And at the top of the target list is Ándale, the Sony, yo creo es Paradise eso. Lost Army, the resistance group led by Big Mama. Big Mama. Snake, you'll be infiltrating the region where they are believed to house their base of operations. Así me lo imagino al Carliños, ¿no? It looks as if the PMC's Urgido, pues, me refiero. cutting off Big Mama and company's escape routes. Se enteró que vio las Idololis. Should still be hiding somewhere in that area. Big Boss's corpse is bound to be with them. You've been added to the PMC's blacklist, so you're going to have to lie about your identity to get in. I've provided you with a way Rangel. to evade the checkpoints. Make contact with the resistance and find Big Mama. Big Mama. This
is our last chance. We must reach Big Boss's body before they do. Next. Next. Young Snake sí, ¿no? Me imagino que con la máscara, ¿no? Que le robamos al Laughing Octopus. Next. Octopusy. ¿No te lo toca aquí en la Big Mama? No nos han dicho. Pero por el nombre, asumo que es la de One Piece. Next. Porque sí has visto One Piece, ¿no? Set. Next. You. Get your ass in the machine. Hey, are you deaf? Take him away. You're coming with me. I said over here. That's enough. I'll take him from here. But We've been Es looking Cheryl, for ¿no? this man. yes, ma'am. Come with me. Mi mamá es como a Liquid, le gusta que le digan. Next. Como aquí ya es 2014, pues ya se cambió el sexo Liquid, ¿no? Y como en los yakuzas. You're looking younger. What's your secret? Base camo. A little present from tentacles. Como el Carlos se ve, como realmente está. Como el Carlos piensa que se ve, como realmente está. Y lo opuesto para Leinaden. You alone. El Johnny. Claro, grita Snake. What is wrong with that guy? Listen to me, Snake. Pues es que ahorita no está en peligro, Sonic. Creo que solo se le suelta la panza cuando está en peligro, ¿no? The president's finally realized the danger Liquid's little rebellion poses and has called for immediate action. Now I've got more bodies than I know what to do with. A whole joint Army Marines team. We're already on site, mixed in with the US forces here. We're ready to strike Liquid at any time. You're planning to take him by force? It's crazy. Look, things aren't that simple. Listen, old man. I don't take orders from you or from your Colonel Campbell. It's gonna be the Middle East all over again. No, it won't. If things get out of hand, we can put a total lockdown on the PMC's weapons. Desmadran. They won't be able to fight back. Don't forget, we control the system. I wouldn't rely too much on the system if I were you. We've got them beat in sheer numbers. Meryl. Look, Snake. Just leave this to me. There's no need for you to put yourself in harm's way. Don't risk your life for no reason. Snake. What you're trying to do, it's not a mission. I know.
It's not justice. It's a hired hit. If you know, then... Uh-oh. Pues sí, bro, le entra el cigarrito. Look, our ways of thinking might be different, but to me, you're still a legend, a hero. I know all about the things you did when you were young. Si no ha pasado tanto, tampoco exageres, It was what Marín. kept me going. I can't bear to watch you die over something so pointless. Don't worry about me. Old soldiers never die. Your cause is our cause now. You don't have to do this. I'm no hero. Never was. I'm just an old killer. Hired to do some wet work. Utilizo pura arma no letal. Soy un matón, bro. Fine. Then we'll just have to catch him. Before you do. I may have loved you once. But now you're just too damn senile to face the truth. Wake up and face reality. Old Snake. Me encanta cómo se le baja la psique. And stay out of our way. Solo es un perro de diamante. Pues estaba chusco, ¿no? Lástima que este salió antes del 5. Entonces, en términos de referencias al 5, vamos a ver nada. Ni al 5 ni al Peace Walker. Sad. Ah, bueno, sí, Sonic. Eso sí. ¿Y esta neblina? ¿Silent Hill o qué? Otacon, they've seen this face too. Yeah, it might have been added to the PMC's blacklist as well. And Merrill was acting kind of strange. Things are going to get hairy once the American suppression troops get here. We'd better get to Big Boss's corpse, and fast. But first, we've got to find Big Mama. Snake, let's go over what we know so far. No, Tacón, ya, The streets déjame are under jugar. curfew. The only people you'll find out there now are PMC soldiers and members of the Resistance. Yeah, I thought it looked a little too quiet to be a tourist attraction. The Resistance members are scheduled to convene at Big Mama's hideout. So our best course of action is to follow their lead. When you find the Resistance, tail them. Let them lead you to Big Mama. But how exactly am I supposed to find this resistance? The PMCs have laid a dragnet for Resistance members that covers the entire town. They're using SOP to notify each other by radio of any info collected during their searches. By intercepting those signals, you should be able to reach the Resistance members' locations in real time. Intercept their communications? Cállense. How do I do that? I've provided you with a new device for just that purpose. A ver. To hijack PMC communications, open the item window and select the signal interceptor. The interceptor constantly monitors PMC voice and data transmissions. When you've got the signal interceptor equipped and you hear the PMC's chatter about the Resistance, check your map. It should display the location. Got it. Memorize. Oh, and Snake, I think we've found a way to treat Raiden. Really? Yeah, we got in touch with Dr. Madnar. Naomi and Sonny are on their way now. They'll be all right on their own? They're a few clicks north of where you are now. It's a non-combat zone, so there won't be any No está usando checkpoints. lentes. There's even a dialysis machine. It'll take some time,
but I think he'll be No, okay. mi pano tacón ya. Anyway, Cayó, you ya need to cayó. hurry and make contact with Big Mama. I got it. If Cayó en Liquid las gets garras his del hands on simpeo, that pandilla. corpse, it's all over. Follow the Resistance's lead. No, 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 no. Oh, oh. Young Snake. Young Snake con bandana. A ver. ¿A poco poner algo en el pechamen? La canjearon el sin lentes. Te dejan con la cara. ¿Se supone que está lloviendo? Tremendos efectos más rotos, ¿no? ¿Se alcanza a ver la como lluvia? Taking a stroll after curfew? Something's up, Snake. Tail him. Snake, the location of a Resistance member has been forwarded to the map. Cantando la misma rolita que canta Sony, ¿no? Buena similar. Those Resistance fighters can't advance because of the PMC troops. Isn't there something you can do to help, Snake?
transmission. It's marked the location of a resistance member on your map. Alguien con cara de waifu y gabardina me estuviera siguiendo de tan cerca, yo ya me hubiera preocupado, la verdad. This is HQ. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Hizo algo ahí, ¿no? Creo que está orinando. ¡Sí! O sea, sí, Sagols, pero por eso mencioné lo de la gabardina, ¿no? Lo del cuerpo que obviamente no es de mujer. This is HQ. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Lo perdí de vista. Fuck. ¿Habrá ido por ahí? ¿A dónde voy? Fuck. Te digo para el cumple de Leinal. This is HQ. We're being attacked. Enemy position. What the? What happened? What on earth is that guy doing? No sé, Otacón, no lo estoy viendo. Sending reinforcements. Use extra caution. We have reports of an issue. Tilín. ¿Qué les parece lo que se debe como escenario para Patriots parte 2? Pues estamos en Europa, ¿no? Se supone. Yo las veía más como de la parte 5, pero bueno. ¿Qué opinas, Yami?
zona donde vivía Dio. También, ¿no? Donde sale por primera vez el... ¿Cómo se llama? El Speedwagon, ¿no? Ya se durmió la nada de pandilla. Mañana. Bueno, al rato. Creo que tengo que regresar a donde está. Nueva foto, ¿cómo que nueva foto si me gusta el Play 4? Según esto creo que sigue, se supone que sigue en el parque. What? This is HQ. Acknowledged. Reinforcements. Bueno. ¿Por aquí? Todo porque se me perdió el men. Está para atrás. Está para atrás, está para atrás, está para atrás.
The interceptor analyzed a PMC mission. Aquí está. This is HQ. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Y regresa esa animación de que está miando. Mione. Oh, that's coming close. ¿Nadie se me vio? Supongo. Debo asumir que ese es el caso. The interceptor has analyzed a PMC data transmission. It's marked the location of the resistance member on your map. Entonces sigo a este o me voy al norte. This is HQ. Acknowledged. Sending use caution. No sé. Pero como eres cachondo, Baikupali. Oh. Contexto bot. This is HQ. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Ya sacaste el final feliz, metiste a Luis al bote. Gracias proféticas.
Find something nearby to hide behind. Stay out of the light. ¿De mi tío dónde se fue? Snake, find some way to free him. ¿Dónde va mi tío? Toda glitchada la IA, güey. There's something fishy about that PMC trooper. Do you hear whistling? What? Is anybody there? What's going on? Se me fue. Hey. Me engañó. Me troleó. Pensé que las patrullas eran aquí. Es cierto, ¿eh? Están muy realistas. The enemy's attacking! HQ,
HQ. This is HQ. What good? What happened? There's something wrong. Support unit, confirm their status. Understood. Snake! Respond! Snake! Descubrieron el canal en Pump. What was that? There's something fishy about that PMC trooper. Do you hear whistling? No sé por qué lo seguimos. Mi tío, el Big Boss, ya le hubiera sacado la información a golpes. Lo hubiera fultoneado y se lo hubiera mandado a mi tío el ocelote, ¿no? Un montón de armas en este juego. Que nunca voy a usar porque siempre voy a andar con esta pistolita de anestesia. A PMC data transmission. It's marked the location of a resistance member on your map. Esta misión está interesante, pero muy lenta.
Lo que pareció durante el crisis. Looks like they're conducting vehicle patrols. Watch out for them, Snake. This is HQ. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Vomita si hago esto mucho. O esta vez no lo pensó en ello Kojima. Sé que vomitas cuando te pones en el tambo, pero por lo visto aquí no. This is HQ. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Muy chusco lo del tambo, la verdad. Entonces que durmiera varios de los panas sirvió para que se distrajeran de lo que él y yo caminábamos por acá. Could be my imagination. Who's that? No te regreses, bro. La máscara ahora. Pronto se puedes venir aquí directamente.
there? I'm here to see Big Mama. O sea, una vez que ya sabes para dónde Is es. this the guy? What do you think? I didn't hear him coming at all. He's gotta be the one. Yeah. But look at him. He's ancient. Oye, tú estás pelón y no te digo nada. Se rifa una manzana, es el chango. Nada más quería conocer quién era Big Mama, por eso Very llegaste aquí. impressive, CQC, Snake. Big Mama es el chango, ¿te imaginas? No doubt about it. He is the legendary soldier. Call me Mama. Big Mama. Lo dijo. Pues sí, es ella, Big Mama. The boss. ¿Te imaginas? I need to talk to you. Raiden sent me. My, how you've grown. David. It was you, not I, who was created from the rib of man. But I gave you life. Oh, entonces esta es... I am your mother. ¡Es ella! What? Les enfants terribles. Eva. You can't grow a human being in a test tube. Big Mama era Eva. You need a woman's body to give it life. You mean a surrogate mother? That's an awfully cold way to put it. I am your mother. I gave birth for the Patriots. Bruh. Gave birth. Mama. The forbidden fruit. Appropriate. No? Follow me. I'll explain everything. Oh, se viene peli. Yo pensaba que ya se iba a terminar. The man who wants me dead is Liquid, your twin. You think you know him, but I know him better. He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero? The founder of the Patriots. Lo dijo. Founder? When did this happen? 40 years ago. Los 60s. During the Cold War, when the United States and the Soviet Union were still at odds. It was in that chaotic era that the Patriots were born. And I played my part. Grande la Eva dando exposición para los que todavía no han entendido qué está pasando. You. Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War ended. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father, Big Boss. Vivos.
Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake Eater, which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss. El Vivos. I knew him as Snake. Snake? Yes. What a three. That was his code name at the time. A name he would give to you, his son. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Lo dijo. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. My objective was to secure the location of the philosopher's legacy, a massive cache of hidden wealth, and report it to Beijing. I was to acquire a microfilm showing the location of What the fuck? Yo me acuerdo de eso. Funds amassed by the Allied powers during Yo me acuerdo haber jugado un juego así. But I failed in my mission and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I Esto es lo del portable Ops, ¿no? It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigint, Paramedic, and their commander, Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant. Ocelote. Ocelot, who is now Liquid. After your father rescued me in Hanoi, I went to America and joined their organization. Zero's goal was to achieve a unity of thought and awareness. He believed that was what the boss wanted, and the rest of the Patriots followed his lead. The boss? The boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this, so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Pero entonces la cajeteó. Big Boss, the hero who saved the world, to the status of an idol. Que esto es lo del 5, ¿no? Básicamente. The truth behind Big Boss became riddled with exaggeration, Lo misrepresentation, de cómo somos and outright Punished lies. Big Boss Zero disseminated these stories among para the hacer más masses grande la and leyenda. gathered the rich and powerful to his banner. Every era needs its symbols to control the people, whether it be the stars and stripes or the hammer and sickle. Lo dijo. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power, sparking friction between him and Big Boss, who resented playing the puppet. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance. Something that would perpetuate the existence of Big Boss, their ¿Estás poniendo atención, verdad, Yamil? And so Zero secretly embarked on a new project. Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally, miraculously, succeeded in producing a fertilized egg. The egg used in the successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the east flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked Es to otaku serve también as the entonces el surrogate Solis. mother, and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. Pues sí, Sonic, antes muerta que sencilla. I gave birth to two Big Bosses, you and Liquid.
It didn't matter that you were clones or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. Sólido es el otaku. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around the world. Aquí es lo de... I'm sorry. Aquí nada más menciona Outer Heaven, pero pues aquí pasa todo lo de Peace Walker, el 5 y el 1 y el 2, ¿no? I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw ¿Quién lo the diría rise que of nuestro digital technology, pana que nos ayudó en el 3 es el malo malote? Immense. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. And before we knew it, the Patriots, the proud police of the world, started bringing an entire planet under their control. Ah, ¿cómo te ponen puntos de guardado en medio de las cinemáticas, eh? No había guardado desde que estábamos en el avión. Their intentions were fair, but their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But I cannot imagine that's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. And their absolute reverence for her drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Chichis de abuelita. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. Everything you see today stems from their Cold War. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. Un póster así para nuestros cuartos, Pandi. It all started with a tiny fork in the path and grew into a great rift. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred, a passion to destroy one another. Big Boss returned to the U.S. with a plan in mind, and once again assumed command of Foxhound. In Outer Heaven, and then Zanzibar Land, Big Boss plotted coup d'etat against Zero. But you, Solid Snake, his own clone, foiled his efforts both times. De fondo el juego mío. Big Boss and Gray Fox, Frank Yeager, were left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through surgery, and he was reborn as the cyborg ninja. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable. Básicamente Zero era gay y a fuerzas quería tener el cuerpo de Big Boss. For Zero, he was an irreplaceable friend. Otto. After Big Boss's betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life. He lost his belief in everything. Nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a
A decision-making system Aunque bueno, formed from all the el Ocelot se puso un brazo He built 4 de AIs, Liquid nada más para tener los genes TJ, AL, and de Big TR, Boss dentro de él as sort of a también, ¿eh? digital Mount Rushmore, and 1 core artificial intelligence to unite them, John Doe. GW. The same GW we destroyed 5 years ago. The same. Ever since GW was cut off, JD and the other 3 AIs have controlled all information on every aspect of global society. Economics, What the fuck, politics, como hoy en día. law, morals, and culture. The war economy is no exception. In the shadow of the system and its complete control over the world, Big Boss isn't allowed to live or die. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon, neither living nor dead. Sounds almost like a religion. Naturally, Ocelot and I plan to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. And we used Frank Yeager to kill Dr. Clark. Ocelot tortured the DARPA chief, Donald Anderson, also known as Sigint, to death, and made it look like an accident. The Shadow Moses incident. With Paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we too paid a price. I lost Ocelot. Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. He was fighting for Big Boss. Gay. He idolized him. Gay. When Ocelot grafted Liquid's right arm to his own, his body was taken over by Liquid's thoughts and spirit. He may be Ocelot in physical form, but his mind is Liquid's. I was the last one. And then someone appeared to help me. Raiden. It was when I met him that I finally discovered the location of Big Boss. It was in the data he obtained from GW. Together, he and I retrieved Big Boss. But Big Boss was still asleep, as Zero had left him. Why did Zero keep him alive? People need heroes. Zero wanted to create a messiah. A legend that would never die. Liquid is after Big Boss's body. Is it here? I'll take Como you yo fue to me. ignorado éticamente. Es que ella no lo conoció chido. This is his pyx. ¿Tú qué? His holy ark. ¡Es él! ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Mira cómo me lo tienen. Todo entambado, todo embolsado. What the fuck? Es literalmente una His calaca. body is alive, but his consciousness is locked away by nanomachines. What So the technically fuck? speaking, he's not really brain dead. We can't allow Liquid to inherit the same sins that corrupted Zero. Manipulating people's minds for the sake of Literalmente his es ese own motel ego. vivos. Otacon. Snake, it's Naomi. What happened? She's gone. She's not in the Nomad anymore. When?
Less than an hour Clásico. ago. She disappeared right after she and Sonny got back from Dr. Madnar's place. Why weren't you watching her? Porque se enculó. I didn't have my glasses on. Naomi said it herself. The experiment can't succeed without her. You think she went back to Liquid? What about Raiden? Good news on that front. We managed to get our hands on a dialysis machine and set up an ICU. We just started him on dialysis and treatment for his wounds. Will he live? Yeah, no worries there. Sonny's taken over for Naomi. What? But his treatment's probably gonna take 48 hours. Until then, Siguen Raiden haciendo aquí can't lo de apretar L1 cuando no te dicen. Come here. ¡Mano! Ah. What the hell is that? Move! Trae su... ¿Cómo se llama esa pistola? ¿Cómo se conoce coloquialmente esa pistola? ¿La Mauser o algo así? Casi pensaba que era la calaca de Big Boss caminando. Scarabs. Unmanned scouts. They've found us. We're moving out. Snake, the PMCs are converging on your location. Damn it! They're sending in Gecko. Oh, They'll be on no. you in less than 5 minutes. Are they ready? ¿La dejan solo? We'll escape through the canal route using Y the un real fan de van. Star Get Wars, it ready. quémelo. Hurry. Yes, ma'am. Snake, over here. We've got decoy vans set to draw some of our pursuers away. Es su motito, ¿no? Triumph. Es como la del Big Boss, ¿no? Al final del 5. Que se va en moto. All of these children were orphans. They work in arms factories. And when they grow up, they want to join a PMC. Ese siempre fue la misma. No lo había pensado, ¿eh? Porque ciertamente esa moto se la dio el ocelote. And use their earnings to support their younger siblings. There are countless child soldiers like these in the PMCs. No creo que todos traen de eso. Nowadays, anyone with a computer can get combat training. The FPS games that these children love are distributed for free by these companies. Of course, it's Pusieron capturas all de... just virtual training. It's so easy for them to get absorbed by these war games. What the fuck? Pusieron And before they capturas know de... it, they're in the PMCs holding real guns. Pornite. These kids end up fighting in Está el proxy wars MK7, yo that lo have vi. nothing to do with their own lives. They think it's cool to fight like Es this. guay. They think that combat is life. Y They mira, don't todos son need a triunfo. reason to fight. After all, for them, it's only a game. Nos está hablando a nosotros. Zero is the cause of all this. Defeating Liquid won't change things. Unless we stop the Patriot system, the cycle will go unbroken. Hop on. Y se sube con su mami. Hold on. Sálvame, mami. With so many wars being waged, oil and biofuel have become as precious as diamonds. It's been a while since I went out for a ride. Are you sure about this? I only get off my bike when I fall in love. Or fall dead. Big Mama. Mucha tensión sexual, Call me ¿eh? Eva. ¡Eh, lo dijo!
fuerte, no me dicen. Calmi Motor. Here we go. Y todos con los oídos tronados también. Los patos, sí. We have to keep Big Boss's body out of enemy hands, no matter what. Get the body safely to the canal escape point. Ay, no. What the hell? We've got Gecko! Mama. Como el San Andreas, justo como el San Andreas. Postura, gracias. Porque sí estaba chueco, ahora sí. There's something about it. So much for slipping away unseen. Guess we'll just have to outrun them. We can't break through there. There's another one! Ready? Hold on! Supongo que esto también es fanservicio. Referencia a la parte de la moto en el 3. ¿Cuáles rumores de un posible remaster del Red Dead? Que ojalá ya sacaran nuevos juegos, por favor, por amor de Dios. Aunque no estaría tan mal ver a ese juego en HD, ¿eh? Pero aún así. Need help in front! Entonces, si el juego cambiará el mundo de los videojuegos y será más ambicioso, bro. ¿Qué es remake del GYA5? Bueno, pues bueno. Te diré, bro. El gato volador.
Eso que hay posibilidades de un remaster del 4, porque son Take-Two. Tiene pensado hacer 2 remasters. Pero el Bully, bro, también se puede. Uno del Bully, ¿no? Ay, sí, cómo no. I've got bad news. The decoy vans have all bitten the dust, which means the enemy will be focusing on you now. I just need you to hold them off a little longer. Y si tú tratas de manejar bien, ¿no? La de mantenerte estable, ¿te la sabes? Sí, Marco, por eso sí el chiste. Pero no, ya, que saquen uno nuevo. Ya. La única razón para sacar un remaster es que estuviera como atrapado en el puro Play 3. Porque para mí de otra forma no tiene sentido. ¿The Warriors y Manhunt? Ah, mira, el Manhunt. El de The Warriors pues está difícil porque como es de licencia, pues ese dudoso, ¿no? What the fuck? Big Mom! You okay? I'm fine. ¡Salió volando! I think we lost them. Tremendos muslos, ¿no? G5, wow. ¿Estás bien, Yamil? No se le fue la luz. Fue al Oxxo a comprar una cerveza. No vamos a matar a nadie. ¿Quién ratata traga plomo? Pues aquí no te dejan tener otra arma, bro. Creo.
el cuerpo de Big Boss XD. Anda celebrando con Spat. Sí, Sonic, aparte, ¿no? Me imagino que debe ser algo como en el 3 cuando haces la run pacífica. ¿Eh? Porque igual en la parte donde es disparos tienes que básicamente eso. ¡Oh! Valió. ¡Oh! ¡Sí es cierto! Le volvió a pasar. Tienes que sobrevivir sin disparar durante esa escena del que te sigue el chagajos. Que en fácil pues no hay problema, ¿no? El problema es ya cuando estás en difícil y así. Where's the van? Over there. Snake. ¿Será un remake al juego del 3? No. Children. Valió B. No. Me gusta pa' mí, dice. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. I'll contact the children. Here. Take this. El Big Boss ya todo revuelto en su bolsita, ¿no? Se la regó todo el consomé. Mira, la serpiente, donde estaba la cicatriz de la falsa serpiente. Pelea de jefe, pelea de jefe. Contra el cuervo enojado. Oh, bro. Todo cumeado ya. En Elías. Despertando, buenos días. Buenos días, Mandy. Nos agarraste media peli. Esos muslos. El buitre, sí. ¡Ah, su pata!
Vale, vale, mi pistola. What the fuck? Creo que es igual, ¿no? A este no lo puedo... ¿Cómo se llama? Ah, no, sí, se puede. ¡Os! Ese Drake me vendió esta cosa con 3 balas, bro. Cristo Rey. Brother. Hermano en Cristo. Ahí deja de estar jugando. Oh. Ay. Qué bueno que puedes apuntar. Ay. Me voy a caer. Bueno, que ya puedes apuntar esta cosa sin tener que entrar a la mira esa especial.
A la del zoom, pues, me refiero. Tremendos muslos se carga esta, ¿no? ¿Cuál será el lore de esta? Los mods de encuadramiento. Seguramente hay mods de encuadramiento, pero si no, en cuanto salga en la colección 2, existirán. A ver la waifu, ¿Qué nos salió en el gacha? Hola. Foto. Hola, amiga. Mi favorita al momento. Hola, amiga. Foto. Let me out of this cage. I don't need these wings. ¿Qué? I don't need this range. El Big Boss viéndole la cola. El Big Boss, el Solid. Hola, amiga. What the fuck is Darth Sidious? Sudorcito, digo. Snake, she's come out of her suit. Watch out, she's gonna try to grab you. ¿Tú crees, bro? Bro, siempre te ponen la arma que no quieres. Yo creo que hizo como que otra animación. ¿Ya vieron? Sexo.
Kion hace 2 horas. Pues ya aquí lo dejamos, ¿no? Y miren si tiene muslones. Me hago bolita. Y muerde. De hecho, Saul. Que no se diga que Kion no. A ver, huele la Snake. Ah, mira. Si vences al jefe... Oh, no, no sé. Voy a buscar qué se supone que pasa si los vences sin matarlos. Supongo que si vences al jefe te da su arma y si vences a la waifu te da su cara. Pero no sé. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID, though. I'll launder this one free of charge. Wow. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it. Now that's a collector's item. Porque se lo metes precisamente de sexo. Al final, ¿no? I'd say about 20. Las guarda en su refri el Snake. Soldiers. Yeah, the soldiers of Ake. Ake. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Again. Violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens. Beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials. One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks, until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured. Hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength and her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Drebin. Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B Corps ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. MGL 140. Lanzagranadas con capacidad para 6 granadas de 40 milímetros. Prepara con el botón L1 y dispara con el botón R1. Mientras pulsa el botón triángulo mientras putas para usar el visor óptico. Ahora la ventana de armas pulsa el botón círculo para cambiar el tipo de munición. Camuflaje facial Raking Beauty. Supongo que sí, ¿no? Puedes ganar su arma y su carita angelical.
Me agradó más la carita de la nueva, ¿eh? Todo joya, mi pana. Snake. I have to apologize. The 3 vans that came out with us are decoys. Bruh. The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. The Pix is safe. We're going to rendezvous on the riverbank, downstream. Land and air routes are cut off. But there's a cruiser No, Eva, tú ya no waiting estás for para us. estos trotes. The Volta River is our only chance of escape. Let's get out of here. Hurry. Good thinking. Ahora van a hacer que le haga como al final del 3, ¿no? La tengo que llevar yo. Paso a pasito. This way. Follow me. Tremendo product placement, ¿eh? To feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Or oh, Snake. Primero una Kufi y luego una Triumph. La otra vez dijiste que estas eran de las buenas, ¿no? O sea que era buena marca la Triumph. Yo recuerdo. Yo no sé de motos, la verdad. ¿Eh? Era chistoso. Y ese culo. ¿Así habla Spat? Bueno, ya aquí lo dejamos, ¿no? ¿No, amigos? Otras 2 horas. Y sí, otras 2 horas. Miren, que me den el control y ahora sí, lo guardo y ya. ¡Ese! Este Electral Racing es correcto. Supongo que aquí vamos a ver el final de Snake. Y en el Racing el final de Raiden, ¿no? Where's the Pix? That no longer matters. Where is it? Y de ahí al nidio, ¿verdad? De hecho. Un final bonito. ¿Quién le dice? ¡Pam! ¿Y Naomi ya vieron? ¡Eh! No puede ser. No me lo esperaba. Wow. Naomi told me everything. And now, thanks to her, I finally have it. El Neddy sí está adictivo, Carlos no supo. Pero tú me vas a explicar, ¿no? Big boss. Put down the guns
almost did it. But it looks like I win after all. Como en el Spider-Man, ándale. Cigars, father's favorite. What do you say? Care for one last smoke? You think you're big boss now? El Carlos comiéndose el... ¿Verdad, Marco? Nunca falla ese plan. But all that ends today. CQC, CQC. ¡Ah! Nice try. But when it comes to CQC, I've got the upper hand. Even if you do get a hold of the system, you'll only have one part of the Patriots AI. The military part. Así mero, Saúl. ¿Que le da pistola a truco? No, pues ya no puede. ¿No ves que ya no es Ocelot? Él ya es full liquid, se supone. Mira, referencia cuando se mió Naked Snake. Remember GW? The AI they think they lost. Bésense, bésense, bésense. A part of my army. Impossible. We destroyed it. Exacto, Marco. Exactamente. Your worm only managed to cut GW Ah. pieces we were able to reconstruct, and then we stowed it away inside JD's network. This man's body has served me well, allowing me to pass every security barrier between me and GW. After all, the Patriots system is nothing more than a machine. Now that GW is a spook inside the network, Ya nada más dejamos que me dan el control y ya lo dejo ahí. El juego. Supongo que será momento película. No, Yamil. Un momento miados clásico, no, todavía no salió ninguno. Nada más el que orinaba en el parque y el que orinaba en el Perú, en el río. Liquid, you're planning to recreate the Patriots. Snake, we were created by the Patriots. We're not men. We're shadows in the shape of men. Liquid, tú estás literalmente loco. Esta es la cinemática que dura más, ¿no? De todo el juego. We're freaks who never should have existed. We're a system. Insurance that future Le está retorciendo el pezón. Imagínense que le está retorciendo el pezón. The Patriots saw fit to create us, and in doing so became our only raison d'être. I won't fight my fate any longer. Los dolores del infierno. And Big Boss, and become a patriot myself. It all began with Zero and Big Boss. Our purpose in life is to fulfill our destinies. Le va a dar un beso, le va a dar un beso. Once all is returned to Zero, the world can be reborn. ¡Le dio un beso! OTP, OTP. Mira, Yamil, tu favorito. Adam.
Y llega el Chaco a salvarte. So long Ya as no we hay a both dónde live, correr, pandilla. the world will not know an age of light. If we're to pass the baton to the next generation, the only choice left to us is death. Boss. Good. The players have all assembled, Snake. Nani? The time has come for you to witness. Witness our moment of triumph. Whee! Go! Traicionera, puerca inmunda, pepenadora. Cancerígena. Gonorrea. ¿No dejaste a Sonic? Creo que sí regresó al Nomad, al helicóptero, pues. Ya se está... Está zurrando este men. ¿Eh? Mira cómo vete. ¿Para qué regresaron al vamp, bro? Todo innecesario este men. Todos personajes que me caen mal. Se hace vender. Es como cuando yo le digo al Carlos que me pague, ¿no? Y el Carlos sigue navegando. Regresaron a todos, sí, pero el resto me cae bien. El Vamp no, porque pues me cae mal, ¿no? Porque es un N y un E. Se aleja del squad. Está morboseando. Morbosea. Ríndete. ¿Cuál es Liquid? Ya no tienes a dónde correr. Y sí, que lo quemen al vamp. Ok, ya entendimos, lo tienen rodeado. ¿Podemos pasar a lo siguiente, por favor? All of you, drop your weapons and put your hands up! Tu pan al menos esquizo.
Dale sabes. Que sí, que está rodeado, que sí. Liquid! Stop! Fire! ¿Ah? No disparan. Se las bloqueó. Pero querían usar armas con contraseña. ¿Nani? Nani, quítate ese cuchillo, por favor. The system is mine. Your guns and your weapons are no longer your own. Behold, guns of the Patriots. Lo dijo. Estás mal, ocelote. O tal vez no. ¿Tú cuando estás jugando de morrito? ¿Referencia de Yashiki? ¿A poco en Inuyashiki sale Snake? Y voló. ¿Te va a tener completamente la realidad? No realmente, nada más que ahora tiene el control de las armas. Y por lo visto de los vehículos también, ¿no? Bro. ¡No! ¡Maten a Johnny mejor! Mataron a un inocente. What the fuck, referencia para... Ah. No tiene control hasta ellos. Supongo que por los nanomachines, ¿no? Snake, inyéctate. Él no trae nanomachines, seguramente. Exacto, Marco. Os hora aceptar las de generación anterior. Yo ni los cagó. La caca suprime el efecto. Son más sus ganas de ir a defecar que las ganas de su sistema de fumearse.
Esas panas que están con el liquid. Su diseño me recuerda al de algún otro videojuego, Killzone tal vez. Les saben traer la pena, ¿ven? ¿Estás viendo esto, Naomi? Lo que provoca este. Como dijo esto Naomi, varios nanotechines se iban al cagar y miar. Y como ese güey se la pasaba así, de plano así se cagó a todas. O sea que es en serio. Deep es lore, ¿eh? No creo, pero es otro headcanon. Va. En realidad la cantidad es tan minúscula que no importa, ¿no? Que lo hagas. Que vayas al baño. Pero la cantidad de caca de Johnny es tanta. No es que sea un peligro que ir al baño si se te acaben las nanomachines, sino que Johnny es demasiado poderoso. Y se cogió también el Snake por lo visto. Aplicó la clásica del... Aplicó la del puente de suspensión, ¿no? ¡No, Big Boss! ¡No! ¡Está loca! Su jefecita, pues es su jefecita, bro. ¡Ah! ¡No! No, pero sí es mi Big Boss, con el que tanto disfruté en el Peace Walker y en el 3. No puede ser. Una chicharra. Y miren cómo me le dejaron a mi muchacho. ¡No! Oh, le saben. Son tan buenos panas que no necesitan decir su plan. Grande Tilín. Perdón, me equivoqué. Sí tenían hacia dónde escapar. Mira ese agua. Swing. Ahora son jotos estos también, ¿no? Ah, y lo batió. Meryl. Meryl. A ver, dale respiración boca a boca, bro. Corre. Corre, Johnny, corre. ¡Es bellísimo! ¡Oh, diablos! ¡Es sexy!
Bien pendejo lo tiene. Parece madera de peluquería. Miren sus... Miren sus pestañas. Ah, mira, mira, mira ahí. Quítale el chaleco, bro. Así sin ninguna razón. Para que le hagas bien, bro. Si no, no. Meryl, don't give up on me. A ver, Johnny. Parece que está haciendo otra cosa, ¿eh? Ándale, Sonic. Meryl, don't go. Meryl. 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 I, it's not, I mean... Ah. Ah. Cuqueado. Oficialmente cuqueado. 2 veces en un solo juego. ¿Forzado dónde? Pues como lo de Lotacón y la Naomi. Este hasta se sintió un poco menos. If it's all right, call me Johnny. En uno de esos tres es cierto. Este se sintió menos porque puedes decir, no, es que el Johnny le sabe y utilizó el efecto del puente suspendido para conquistarla o algo. Mira cómo me lo desgraciaron a mi tío. Scorched shadows born to the world. When a beast Ay, yo también me ando ahogando. Ay, Johnny, ayuda. Ah, Johnny. Unless the light is put out, the shadow cannot be erased. Se ve bien la sombra, ¿no? So long as there is light, there is shadow. Ahora me explico por qué en una escena que yo me spoileé desde hace mucho tiempo, incluso antes de que tuviera pensado jugar los Metal Gears, trae la cara cumeada el Snake. Ahora sí ocupa parche. Pero de toda la cabeza. La cara quemada. El traje cumeado. Con el cuchillo aún incrustado. Yo también no sé exactamente qué pasa en ese final. Sé que está el Snake donde está al inicio, pero no sé nada de contexto. ¡Chango! Mi pana Drevin y mi pana Alkion. Dale una coca, Kion. Grande Kion, míralo, feliz. Feliz el Kion con su coquita. Nunca decepciona el chango, pandilla. No puedo creer que un chango le haya ganado en ser el personaje God al resto de la franquicia. Increíble, la verdad. Y ya me yendo a curar al que tumbaron con la de Barry. Entre paréntesis, la coca representa uno de los chesquitos que te dan para correr.
Oigan, sí me eché otro capítulo, what the fuck. Ándale, Sonic, sí es cierto, ¿eh? ¿Cuándo guardé? Cuando acabó la escena del... La pelea, ¿no? Contra el jefe. ¿Cómo? Sexo de yemas. Nunca había visto sexo de yemas, Pony. No sé, Marco, ¿qué dijo? Carlos aprendiendo japonés, pandilla. Oye, Sony, ¿por qué van tan cumiadas tus escenas? Ella aún no lo sabe que nos traicionó. Ah, ya, Marco, ya. Es que eso también me spoileé, ¿no? El cómo se ve Sony en el futuro. Yo cuando vi su página de la wiki dije, chispas. That's where Rex comes in. I know where to find nukes they don't control. Vamp, how long until Rex is ready? All that's left is the final check. ¿Rex? ¿Cómo que Rex? JD's location through GW, and abandoned 20th century satellite orbit, disguised as debris. Pero yo lo destruí. Hace 9 años lo destruí. Satellite orbit. With a stealth nuke, there's no need to worry about the Patriots intercepting it. By the time A ver, voltea para arriba, Robotzin, voltea para arriba tantito. ¿Bro? No me deja controlarlo. No me deja. Es que creo que vi algo en el cielo, yo vi. Pasó algo ahorita en el cielo. Creo que sobrevivió el jefe pasado. A ver, más arriba, más. Oh. No. Oh, miren. The video feed from the Mark II cuts off here. Haven. Yeah. Drebin was saying something about that. In the beginning, the Patriot system was controlled by 4 AIs, with JD at the top. One of those AIs was GW. The Patriots thought it had been destroyed, but Liquid was able to use it as cover to slip inside the system. GW. I knew I'd heard that name before. Yeah. GW was one of the Patriot Cell AIs. It was installed on Arsenal gear. Emma's worm should have put it permanently out of commission. But Liquid somehow recovered and repaired it. I'm guessing JD must be unable to recognize GW, even though it's inside the Patriot system. It's a blind spot. GW was written off as lost while it was still tied in. Using it let Liquid interfere with the AI from the inside. He made contact under the guise of Big Boss genetic code. Even the AI threat detection system was Sigue sin usar lentes, por cierto. Even on the network. Free from oversight by the Patriots' AIs. It all makes sense now. That's why they made Arsenal go berserk 5 years ago. GW was on board. Where is this Haven? Where is their base? No que yo recuerde, Sagol. Mei Ling is using the position of the Mark II's last transmission to predict the course of Liquid's ship. It's only a matter of time before we find it.
But that's not all Liquid said. Something about Rex being ready. O sea, de esta forma no. Pero también yo no había jugado estos juegos como para andar apretando botones a lo loco durante las cinemáticas. The U.S. military systems are all in Liquid's hands now. The regional systems have all been shut down. Guns are falling silent across the earth. Ya me caes mal, bro, ya. It's the first Cállate, bro. total ceasefire in human history. How's the White House responding? The public. The president has yet to make an official announcement. But the information's gonna be controlled anyway. Not this time. No sería como la de Sony. De hecho está pegada al suelo, ¿no? War economy related stocks are already going into a free fall. Exacto, Sonic. Y de hecho en el 3 también como descubrí hasta el final que le podías hacer zoom, ¿no? Liquid's insurrection is about to begin. Y de hecho en lo del en la cinemática de cuando suena la de Snake Eater en el intro había más combinaciones de botones para hacer cosas. Y cuando estás en la pantalla de presiona Start para comenzar, también tiene varias combinaciones. Which is why Liquid plans to launch a nuclear strike on JD in its orbit. But Liquid only controls SOP. And SOP only controls Se llaman Solid, Liquid y Solidus. Liquid can't use America's nukes, ballistic missiles. So how's he gonna launch this strike? Good question. The U.S. converted its nuclear arsenal to reliable replacement warheads 2 years ago. RRWs. Yes. The core of the RRWs is now completely ID controlled by the SOP system. Gallinas de los panas con nombres de los tocayas. Una que se llame Darmalus. Otra que se llame Luis. All the old nukes were pulled out of service when they deployed the replacements. If Liquid can't use the nukes, then what's his plan? That's it. Va a utilizar el Rex. What? Rex was scrapped before the Sons of the Patriots system was implemented. Of course. The railgun. Indeed. Se llama Carlos y hacemos pollo a la cruz. O le hacemos como Sony y nos comemos los huevitos, ¿no? No es como si fuéramos alérgicos a las yemas de los huevos o algo así. Eso estaría chusco, ¿no? ¿Ser alérgico a eso? Pobre diablo del que sea así. Campbell, where's Rex now? I think you know. A long forgotten place. He's gonna take you back to the past. The place where Liquid made his debut. His monument. Off the Alaskan coast. ¿Vamos a regresar? No puede ser. Tremendo fanservice, ¿eh? Moses Island. Esto sí es fanservice y no cochinadas. And his GW assumes total control over the system. He'll have the world at his fingertips. And no one will be able to stop him. Not even the Patriots.
Si me dejas, Sonic. I'm counting on you. Si no, pues me pondré la cara de la waifu, Put ¿no? an end to his insurrection. Ni modo, la cara de la waifu. Y ya bien full drogas. ¿Se acuerdan? Como el David. Cuando ya estaba full cromo. Y se ponía, ¿cómo se llamaban? Lo que se inyectaba el David. Para no volverse Enough is enough, Snake. You can't take psycho any loco. more of this. I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. He's got the Patriots' own control system on his side. Cyber Psycho, ándale. Not only Pero are weapons lo que se useless, inyectaba, ¿no? No tenía nombre. US military weren't men and machines to match it. Acabadísimo, mi tío. Things can't get any worse. Face it, Snake. We've lost. ¡No! Ya se rindió este men. Dile algo, Sony. We never stood a chance. It's not about winning or losing. Miren ese Q. No. We started this. Perdió cingando. ¿Sí, no? And it's our duty to finish it. Y le gusta. Sonny. No! Jack can't go. He's not ready yet. He needs to rest. Let me go, Sonny. No. Your dialysis isn't done yet. Snake. He's not ready yet. Snake. Todavía no le activan el Windows. Le ponen más ventiladores. I'll be fine. Que le pongan un chip como mi Play 3 chipeada. From now on, Todavía le ponen la 4090. I'm living my life Es que todavía trae on una. my own will. Trae una 960 todavía. ¿Qué le hicieron a mi pana, bro? I won't live Acabo de notar que en uno de los monitores de la Sony a slave to someone else's will. los iconos están ordenados de tal forma que parece los lentes y nariz de Otacón. En la versión como chibi. ¿Se acuerdan en el 2 cuando subimos las fotos se había un Otacón como dibujado? Pues algo así. Shadow, one that no light will shine on. As long as you follow me, you'll never see the day. Yo me acuerdo. Cuando jalas tu cel para desconectar. De hecho creo que ahí está en la otra pantalla el de que les decía. El Otacón dibujado. And I are both just pawns in this proxy war. But once this is over, we will have our freedom. Nunca va a ser libre Raiden, ¿verdad? I'll release you. It's the only way I'll ever be free. Raiden, 5 years ago. That's not what I meant. I've got nothing to lose. Don't be an idiot. You know you've got someone to protect.
it even rain the day I was born. You got it all wrong. You were the lightning in that rain. Lo dijo. You can still shine through the darkness. Seguro que sí, Marco. The lightning. Lightning McQueen, chao. Claro. Raiden, look at me. ¿Por qué espantas a la niña, Snake? What the fuck? Do you see this? Una textura de baja calidad. I have no future. In a few months, I'm going to be a weapon of mass destruction. You. Sus pezones del Snake. You have a family. I have no family. Literalmente tienes un hijo, Raiden. La Sony. Ah, está bien. Raiden, no tengo nada. Su hijo. Ah. Sony. Ah. ¿Ya eres tuya? Sí, pero... ¿Qué va a hacer Campbell si intenta robarse al niño Raiden? Mimido. Dale una patada en las gónadas, por favor, Son. This is my fight. My destiny. ¿Están aguantando lo que pesa el Raiden? Poquito, bro. Tus piernas ya todas dormidas. Dr. Emmerich? Mei Ling. Waifu! I got the results back. It's official. He's on Shadow Moses Island. We lost Metal Gear Mark II's signal along the way, but the ship was headed in the direction of Shadow Moses. This is a picture of the island taken by a civilian imagery satellite. The sea line is rising due to global warming. Have you heard that the entire Fox archipelago is about to slip into the ocean? The surrounding islands have already been evacuated. Liquid's arrival there can only mean Claro, one Saul. thing. He is going to use Rex. That's how it looks from here. Ponte tus lentes, Otacón, que te ves ridículo. With system IDs. Then what about Rex? What did Washington do with it? The nuclear disposal facility on Shadow Moses hasn't been touched since the incident. That was 9 years ago. The president of ArmsTech and the DARPA chief were killed, and the Secretary of Defense was arrested. By the time the Shadow Moses incident was over, there wasn't a single person left there who knew what took place. It was as if nothing had ever happened. The data was either falsified or erased, so no traces would be left behind. We were exiled to desk jobs for the same reason. Rex and the nuke should still be where they were 9 years ago. Untouched. A forsaken island. A haven. Well, I'd say it's more like a forgotten island. And it's sinking too. I thought I'd never go back. It'll take me a while to get there,
but I'll be Y backing you Sonic. up from aboard the Missouri. Pero como ahora She's the soy only viejo, ship in the fleet still able to move, since it was decommissioned before the system was ya no put in corre place. rico el Snake. And Hawaii's not that far away. Otacon, you're not wearing your glasses anymore. Oh, yeah. I switched to contacts. We rendezvous at Shadow Moses. Ligando, lo atacó. Mientras su pan Snake se muere. Oh. Waifu. He who submits to heaven shall live. He who defies heaven shall perish. I have to atone for my past, too. Atacón ligando con todo lo que se mueve. Snake. Rex is a beast, born from my research. Let's go. Shadow Moses awaits. Se quedó dormido el Snake. Y voló. Ah. No he jugado desde aquí. O sea. 1.25, 1.53. Ahorita es 2.15. O sea, ya pasó una hora y yo no he podido jugar. Acaba de crecer el juego. Ah. O tal vez no. ¿Qué pasó? Ah, es que pasamos al disco 2, ¿no? What the? Bueno, ahorita hay un problema muy grande, es que va acelerado porque lo tengo sin límite de frame. Y va acelerado. What the fuck? Y otra vez se volvió a cerrar. Supongo que es como porque cambió. Seguramente traía un cachito de el juego original y como que cambió al modo emulador, porque ya ven que en el Play 3 se puede emular juegos de Play 1. Y por eso hace este cambio que se ve mal en mi Play 3 chipeada, ¿no? Porque no es seamless que se le dice. Hasta me dieron ganas de volver a jugar el 1, pandilla. Chispas. Pesadilla. Everything all right, Snake? Supongo que es por eso que pasó así. Porque si hubiera sido dentro del mismo juego, no se hubiera cortado de tal forma. We're here. Shadow Moses. ¿Entonces cómo tratar de abrir un ROM del Play 1? Te digo que debe ser eso de que como que pasa a modo emulador dentro del mismo Play 3. De hecho, por eso tarda. Porque si no. Complejo oficial, Snake, Metal Gear Solid 1. Nice.
O no puedo jugar. A ver, ya vamos el capítulo 4, pandilla. Y nada más son 5. Ya lo tengo que dejar aquí, si no mañana no vamos a hacer nada. Twin Sons, como Twin Snakes. Mañana se acaba. Bueno, mañana diagonal hoy, ¿no? This is Picuas. Maldito anciano. Yeah, I just slipped a little. Have to hurry. Not much time left. Meet the Mark III. It's our last replacement, so try not to break it. Who, me? Never. One more thing. I don't see anybody around, but there are unmanned sentries patrolling the area. Be careful out there. De hecho, Tony. De preferencia que salga Kion Old Snake. Todo punisheado, o sea, como está ahorita, ¿no? Quemado de la cara y así. A lo mejor fumándose un cigarrillo, ¿no? Porque ¿qué le gusta un cigarrito? Head west. Y esto, este es norte, west. Hacer como 3 partes, sí, básicamente. Sí, porque yo creo que con lo que nos tardamos hoy, pues yo creo que sí va a convenir mañana ya acabarlo, ¿no? Nos quedamos igual 6 horas. A menos que estén muy difíciles los jefes que me queden. Que no creo, ¿no? No, espero que no, pues. Ah, no probé. Ahorita probamos, esperen. Dejen, vuelvo a cargar y probamos. Viendo la imagen que hay de fondo y sabiendo que las 2 veces pasadas nos enfrentamos a las imágenes que había de fondo, supongo que ahora sigue Sniper Wolf o el equivalente. Oh, miren. Puede ser lo manual. Y se vería si hubieran remasterizado el 1 en cuando era la época del Play 3. Jesus, qué bien se ve, ¿no? Sin la bandana se ve raro, pero con la bandana. Es que como él no usa la barba como el B-Boss. ¿Te parece el Shrek humano? Sí, es cierto. Waifu. Se ve bien chusco, bro. ¿Para qué te servirán estas caras? A lo mejor para confundir cuando te vuelves a enfrentar con ellas en un New Game Plus o algo así. O tal vez incluso para... Así, ¿no? Amigo, 20 invito una copa. Vamos a dejarle la de joven, ¿no? Para que ya no nos dé pena verlo todo anciano. Pero no, mejor
Mejor luego cuando hagamos la rerun, ya le ponemos a esa, ¿no? Es que si no, no es canon, pandilla. No sentimos la urgencia de que está a punto de morir. Ah, mira. Voy a bajar Kaki porque es el que más se nota. Un Ensure. Que se tome unos Yakul. Y ya mira.